Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es H. Bruna y sean bienvenidos a un nuevo podcast de Keyframers. El podcast número, ya no me acuerdo qué número es, puede que sea el 9 o el 10, uno de esos. Y el día de hoy, para comenzar más o menos rápido, voy a estar hablando con un animador mexicano, animador trabajando actualmente en Canadá, que ha trabajado en distintas producciones, tanto para televisión como para el cine, sobre todo en animación 2D. Su nombre es Luis de la Rosa, alias Lemuras. De ahí en la descripción van a poder encontrar algunos enlaces. Más que su trabajo, probablemente en internet lo van a encontrar en las películas y en las series, porque no se ha desempeñado quizás tanto como otros animadores que han pasado por aquí en las redes sociales. Pero sí tiene sus redes, así que para que las revisen. Pero, ¿qué trabajos ha trabajado? Pig Goat Banana Cricket, como esa serie de nombre tan particular. Luego tienes la película de My Little Pony. Estuviste trabajando también en... Oh, se me fue el nombre. Cloudy with a Chance of Meatballs, la serie animada en 2D. Y ahora estás trabajando en Carmen Sandiego para Netflix. Una serie que me sorprendió a mí. Yo no sabía que Carmen Sandiego seguía tan... seguía tan popular. Luis, ¿cómo estás? Primero que nada, partamos por ahí. Pues muy bien, gracias. Sí, la verdad yo tampoco sabía que era tan conocido Carmen Sandiego. Oye, cuéntame un poquito de eso. Ya apartamos con el tema de Carmen Sandiego. ¿Cómo fue para ti recibir la noticia de que ibas a trabajar en esa serie? ¿Estabas familiarizado con Carmen Sandiego? Pues conocía la serie de los 90s y la verdad es que apenas sabía que había un juego y bueno, cuando me dijeron lo de la serie, pues para mí era como, bueno, o sea, algo después que hacer de la película. Claro. Pero creo que lo que más me llamó la atención fue sobre todo la dirección de arte. Yo no me he fijado porque sé que la están haciendo, pero yo no he revisado si han lanzado algún teaser o algún tráiler de Carmen Sandiego. ¿Ha salido algo en este momento? Todavía no. Están trabajando, creo que todavía en el tráiler. No sé si lo saquen como para finales de este año, de hecho. Claro. Es una serie a estrenarse entre el 2018 y el 2019 por medio de Netflix. Sí, tengo entendido que se va a estrenar más o menos como a la primera mitad del 2019, pero igual no estoy muy seguro porque como todavía no tienen fecha definitiva. Claro. A mí Carmen Sandiego la conocí por los videojuegos. Cuando iba en el colegio, creo que era de esos juegos MS2 y de ahí así era uno de los juegos que más jugaba, como investigar dónde se encontraba, seguir las pistas. Y después como que me doy cuenta de que Carmen Sandiego era como una serie de libros, de cómics, creo. Era esto mucho más grande que un simple videojuego en pixel art. Sí, de hecho como que todavía trata de mantener más o menos como la misma dinámica en el sentido donde, bueno, o sea, cada capítulo es como, no sé, que van a diferentes partes del mundo y ya es que te dan como una breve explicación, ¿no? Del país o de no sé, la ciudad a donde van. Bacán. Siempre he pensado en Carmen Sandiego como como la señora Pelo, creo que se llama, de Las Chicas Superpoderosas. Señorita Pelo. Claro. Se llamaba Señorita Pelo, ¿no? No, es Velo, ¿que no? Velo, sí, Pelo. Bueno, es que un pelo claro, que no se le ve la cara. Sí, como bien enigmática. Oye, ya, para quienes no te conocen, Luis, bueno, yo ya te conozco más, pero igual no te conozco tanto como en tu carrera, así que igual va a ser como sorprendente para mí tener esta conversación. Pero para quienes no te conocen, quiero preguntarte igual un poco sobre... ¿qué ha sido tu carrera? ¿Cómo es que partiste con la animación? Porque tengo entendido que empezaste en México y estudiaste, por ejemplo, para ir agarrando un poco de interés, estudiaste en la Vancouver Film School, lo que fue este curso de animación. Claro. Y ahora actualmente estás trabajando en Canadá, entonces llévame un poquito de viaje por lo que ha sido tu vida como animador. O como artista en general, quizás, de que empezaste a dibujar, quizás. Sí, pues igual desde pequeño yo sabía como que quería ser animador. Me acuerdo sobre todo cuando no sé si tenía como unos 7 años o algo así. Wow. Estar viendo, no sé si alguna vez viste Titana, ¿eh? Sí. Oye, qué antigua esa película. Sí, de Don Bluth. Yo me acuerdo estar viendo la escena del principio. Igual si la ves ahorita pues está medio, no sé, también porque pues es como mucho 3D que ahorita 3D. Como ya no envejeció muy bien. Pero yo me acuerdo estar viendo la escena del principio y pensar así como, o sea, qué increíble ha de ser como decir, yo hice eso. ¿Sí me entiendes? Como ver toda esa secuencia y decir que yo la hice. Claro.
Y no sé, o sea, yo me acuerdo de pequeño para mí era, o sea, el hecho de pensar en ser animador era como decir quiero ser astronauta, porque no, es como la pregunta es ¿a dónde voy? Porque no es como te dan una dirección, ¿sí me entiendes? Tú como que le tienes que buscar por dónde. Entonces para mí era como, bueno, o sea, supongo que voy a hacer cómics o algo así, porque lo veía como más realista a algo que ni siquiera entendía cómo hacer. Y no sé, pues igual toda mi vida, así pues, igual que tú, igual que muchas otras personas, ¿no? De que dibujando, etcétera. Y pues siempre quise hacer algo que tuviera que ver con dibujar. Y pues como me metieron esta idea de estudiar arquitectura, porque pues, claro, como muchas otras personas. Como la carrera tradicional, Claro, la otra opción que no es diseño gráfico para el artista. Exacto. Y sí, o sea, bueno, tenía la mentalidad como, bueno, voy a estudiar arquitectura, bla, bla, bla. Más o menos como a los 14, 15, pues fue cuando descubrí Flash. Yeah. Y pues ahí es como, no sé, o sea, sí, no lo tomaba tan en serio como para decir, oh, quiero vivir de esto, pero era así como, órale, con esto puedo hacer caricaturas. Entonces ya podía como hacer caricaturas, no sé, de mis amigos, o, ¿te imaginas que pasara esto? Y no sé, pues los hacía en animación. Y no sé, como que era divertido poder como contar tus propias historias, pues, independientemente si que tan bien hecho estuviera, ¿no? Y me acuerdo ya estando en la universidad, y de hecho estar estudiando arquitectura. Entraste a estudiar arquitectura. Sí, estudié como por 3 años. Wow. 2 años y medio, de hecho. Y yo me acuerdo estar que en mi tiempo libre haciendo animaciones por mi cuenta. Y fue cuando, bueno, me topé con libros de animación, etcétera, y como que ya empezando a leer, que ya empiezas a ver un poco más la Matrix, ¿no? Cómo funciona de, no sé, los principios. Para empezar, que hay principios, que hay una metodología, etcétera. Claro. Como que lo vas comprendiendo. Entonces, por lo mismo, como lo empecé a tomar un poco más en serio, como que me di cuenta, órale, hay una manera de hacer como caricaturas de verdad, ¿sí me entiendes? Sí. Y no sé, lo empecé a tomar más en serio y llegó un punto donde empecé a tener esta crisis existencial como a partir del segundo año de arquitectura. Claro. Porque es como, o sea, yo sabía que quería hacer animaciones y, o sea, que quería ser animador porque animaciones ya hacía, pero yo sabía que eran animaciones amateur, ¿sí me entiendes? Claro. Oye, y Alejandro, bueno, yéndome por el otro tema, ¿cómo era para ti estudiar arquitectura? Porque asumo que igual lo llegaste a disfrutar, ¿lo disfrutabas o estabas ahí como un zombie en las clases? Pues mira, sí, la escuela en sí se me hacía muy pesado, sobre todo por las asignaciones y todo lo demás. Lo disfruté muchísimo más, yo creo, el primer año y medio, porque como todo era, a fin de cuentas era dibujar, etcétera, que, ok, lo hacías con una regla, pero pues igual aplicabas cosas de perspectiva, etcétera, y luego en arquitectura se usan estos marcadores que se llaman Charpacks, que son como para ambientar, ¿no? Entonces era como el lado artístico, todo lo de diseño, etcétera. Todo lo de diseño me llamaba mucho la atención, pero ya una vez entrando a lo constructivo, era donde ahí sí como me perdía un poco. Sí, sí. Y a partir de como el segundo año fue cuando empezaron a cambiar a AutoCAD, de que ya usaron papel, ahora vamos a la compu, y era como... Claro, como que aprendiste los fundamentos del dibujo, que igual son entretenidos, son muy útiles. Claro. Y te sirven como animador, de hecho, pero ya cuando entra lo técnico... Claro, y te pones a pensar, o sea, ok, si soy arquitecto no voy a hacer nada de papel, o sea, eso que veo aquí en la computadora es lo que va a ser mi vida como 24/7, ¿sí me entiendes? Claro. Y sí, o sea, hay cosas de la arquitectura que disfruto, pero simplemente me entró esa crisis existencial de si en verdad quiero hacer eso. Porque, no sé, todavía la idea de cómo ser animador era... es que, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Pues, si me entiendes, tú de seguro también pasaste por lo mismo, de que quiero hacer esto, pero no sé a dónde tengo que ir. O sea, quiero ser doctor, no sé, vas a la escuela, estudias para ser doctor. Era como que no hay información, no sabes, sobre todo en Latinoamérica, que no se considera como una carrera en ese entonces. Y yo creo que peor, incluso un poquito peor para ti, que ya estabas metido en otra carrera, ya estabas haciendo otra cosa. Esa es la cosa. O sea, y me acuerdo ver con varias personas, ¿no? Porque obviamente pedía consejos. Y hablé con mi tutor, con padres de amigos, etcétera. Y igual varias personas me decían así como, bueno, o sea, la típica. Primero termina la carrera
Ya teniendo algo seguro, ya te dedicas a lo que quieres, pero ya tienes algo seguro. Y otras personas me decían, bueno, o sea, si no es lo que tú quieres hacer, ¿por qué no te sales? O sea, ¿por qué sigues perdiendo más tiempo? Claro. O sea, la verdad es que escuché mucho ambos lados, pues tampoco no me fui como por el lado que yo quisiera escuchar. Y no sé, llegó un punto donde dije, bueno, ¿sabes qué? Porque para esto durante toda la carrera nos decían de que, bueno, arquitectura no es una carrera como para volverse rico. Ah, ya, o sea, bueno. como diciendo, mantengan sus expectativas bajas, etcétera. Sí. Entonces era como, bueno, o sea, ya me están diciendo que no me voy a volver rico, entonces, o sea, no pierdo nada si simplemente como me arriesgo, ¿sí me entiendes? Es decir, claro, si me están diciendo que me voy a morir de hambre, mínimo me voy a morir de hambre intentando ver la manera de hacer algo que yo quiera hacer. Sí. Y sí, o sea, a partir del segundo año y medio me salí de la carrera. Y sí, o sea, no sabía, tenía mucho miedo por lo mismo de que tenía mucha ansiedad, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no sabía dónde ir. Y veía todas esas opciones como, ya ves, ¿no? CalArts, como Sheridan. Claro. Pero bueno, o sea, los precios son, sobre todo para un foráneo, son exorbitantes. Sí. Y me acuerdo incluso estarlo comentando con mi papá, de que le dije que, o sea, porque él me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ya como le empiezo a comentar, no, pues es que yo quiero hacer esto, etcétera. Y no es que yo no estuviera como investigando por mi cuenta, porque yo también era autodidacta. O sea, me leía todo lo que podía, practicaba todo lo que podía, etcétera. No era tanto como quiero intentar animación y ver si me gusta, sino ya estaba seguro que eso quería hacer. Y me acuerdo de estar hablando con mi papá y yo mencionarlo así como, pues mira, esta escuela, y pues ya veía el precio y me decía, no. Y total que en eso, eventualmente pues me topé con esto que era Vancouver Film School, que igual era en el extranjero, pero a diferencia, no sé, de una universidad, esta es una escuela donde es un programa intensivo de un año. Sí, es un año nada más. Entonces, si tomas en consideración que un año te sale muchísimo menos costoso que 4 años de carrera en una universidad, tanto por estancia como por colegiatura, no sé, lo vi como algo más factible. Claro. Entonces, y porque para esto, pues en las escuelas no sé si en Perú, me imagino que debe ser más o menos igual que en México, que las escuelas de animación no enseñan realmente animación. No, eso es una navaja de doble filo. Claro. Y yo sabía eso, entonces dije, ok, a fin de cuentas hice más o menos como los cálculos, y el irme allá un año me salía todavía más barato que si yo hubiera estudiado toda la carrera completa de animación en unas de las escuelas más caras de México, que son las que ofrece el plan, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no tienen un muy buen plan de estudios. Y voy con mi papá y le digo, mira, esta escuela, y ya había investigado un poco y habían unas becas, y había una beca para México. Oh, yeah. Y me acuerdo que estar pues mandando correos, etcétera, y me dicen que para la beca necesitaba mandar un portafolio de live drawing y de animación. O sea, sí tenía animación, sobre todo querían figura humana y ese tipo de cosas. Quería saber un poco más de el nivel en el que te encontrabas. Sí, como que mínimo tuviera ciertos fundamentos. Ya. Y ya, total, de que mandé mi portafolio y le digo a mi papá, le digo, mira, esta escuela no es costosa, pero si lo comparas con la otra, pues no es tanto. O sea, sí, pero sí me entiendes. O sea, no es tanta inversión. Básicamente igual estás pagando más, pero el tiempo es oro, pues. Y lo que podrías haber aprendido en 4 y ni siquiera llegar a aprender, yo creo que la mitad de lo que aprendes en un año en la Vancouver, lo habrías aprendido como en 4 años, quizás en México, y no, pues. Y ahí, claro, ahí vas directo al grano, te enseñan. Y si es que lo enseñan en México, porque la verdad no creo. Sí, sí. Y total, o sea, le digo, mira, está la oportunidad de que yo consiga esta beca. Si me dan la beca, pienso trabajar un año, porque mi plan era como pedir la beca para dentro de un año a partir de que me la dieran. Bueno. Entonces le dije, mira, entonces yo trabajaría ese año como para ayudar a tanto como pagar, no sé, ya ves, los gastos iniciales, algunos meses de estancia, etcétera. Y mi papá aceptó. Entonces
ya él me apoyó con pues el pago de la escuela, etcétera, y yo me metí a trabajar un año. De hecho, tuve muchos empleos ese año porque cada rato estaba, no sé, trabajaba de algo y durante mis días libres aplicaba a otros trabajos que pagaban más. Entonces, así como que llegaba a un lugar, estaba tres semanas, me llamaban de otro lugar que pagan mejor, me iba a ese otro y así me iban. Y total, en ese año igual, digo, o sea, no saqué como que tú digas como para pagar la escuela, para nada. O sea, en eso mi papá me ayudó bastante. Pero yo ya con ese dinero de que me compré, me pagué el permiso de estudiante, más bien la visa de estudiante, el vuelo, los gastos iniciales, los primeros meses de estancia. Bien. Y sí, o sea, bueno, ya una vez que todo salió, pues ya me vine para acá. Y bueno, haciendo un paréntesis con todo eso, eso habla bastante como que bien de la postura que yo creo que uno tiene que tener cuando, sobre todo cuando le presentas esto a tus tutores, a tus padres, claro, o a la persona que está a cargo de ti. Muchos llegan y me preguntan siempre aquí en el canal como, ¿en dónde estudio? O ¿cómo estudiar esto? Claro. Y yo creo que lo que hiciste tú es un poquito como el trabajo que uno a veces tiene que hacer, ese tema de demostrarle a quienes están a cargo de ti, ya sean tus padres o un tutor o alguien, que te lo estás tomando en serio y que vas con todo a esto, pues. Porque si no lo haces, es una carrera que los adultos desconfían mucho. Es una carrera que nadie cree que exista. Así, te vas a morir de hambre, la típica. Sí, para muchos es como, no voy a enviar a mi hijo a que haga dibujitos. ¿Sí me entiendes? Sí. Y por eso yo creo que entra mucho en juego el trabajo que uno hace, esa madurez que uno tiene que adquirir como estudiante y como profesional de animación, de preparar al tutor, de preparar al papá, de preparar a los padres, de que vas a hacer esto y que no vas a ir a perder el tiempo en hacer esto. Porque muchos dicen, no, es que a mis papás no les gusta la idea, y al final cometen quizás ese mismo error, entre comillas puede ser error, de estudiar arquitectura o estudiar diseño gráfico y perder quizás tiempo, pues. Perder quizás tiempo valioso que podría haber estado dedicado, no sé, a por ejemplo, como lo que tú hiciste, live drawing, dibujo de modelo en vivo, dibujo de figura humana, o practicar ya desde ya animación así. Sí, es que igual siento como que si no tienes el interés de ser autodidacta, simplemente no tienes interés como en dar el siguiente paso. ¿Sí me entiendes? Sí. También eso es lo otro. Sí, yo creo que igual como mi papá, yo creo que vio que tenía como cierta determinación. Tal vez como eso tal vez le dio un poco más de confianza en apoyarme. Claro. Bueno, y igual no es de menos lo que trabajaste, que te esperaste un año y como que fuiste para allá. Dime, entonces, ¿aceptaron finalmente tu portafolio? ¿Te mandaron alguna crítica? ¿Te dijeron algo al respecto en el nivel en que te encontrabas? ¿Cómo te preparaste para eso, por ejemplo, en el término de figura humana? ¿Ya estabas dibujando eso o en este año también fuiste preparándote? Todo ese año, como te digo, en el año que estoy trabajando, ya me preparaba un poco. Por ejemplo, empecé a tomarlo serio más o menos como a los 19, 20. Ya. Y de eso te estoy hablando, ya tenía como unos 22, 23. Ya. Entonces, lo que hacía pues era igual dibujar en las noches, mientras, no sé, cuando llegaba del trabajo, etcétera. Pero a mí no me dieron ninguna crítica, simplemente me dijeron, ok, bueno, sí te vamos a dar la beca. Bacán. Y igual lo que pasa también en la escuela es de que, o sea, tú puedes entrar. No es como, por ejemplo, en otras escuelas tipo CalArts o Sheridan, que tú necesitas como un portafolio para ser aceptado. Entonces, más que nada, ese portafolio era para conseguir la beca. Ah, ya, entiendo. Uh-huh. Es más privada en ese sentido. Sí, exacto. Okay. Y bueno, y entraste. ¿Y cómo fue, no sé, ponte la primera semana de clases en Vancouver? Pues la verdad fue bastante gratificante. En el sentido donde pues tú llegas, ves las mesas de luz, ves los discos de animación, ves que te dan toneladas de papel que está perforado. Entonces era como, sí, exacto. Luego tú veías el temario y no habían clases como, bueno, por lo menos en México, de que te metes a una carrera y clases como ética, clases como ese tipo de cosas. Y todo el temario eran como cosas que en verdad tenían
cosas que yo quería aprender, pues así de que animación, light drawing o character design, storyboard y ese tipo de cosas. No, ninguna clase estaba de más. Entonces era como puras cosas que me interesaban, que nunca me había pasado antes. Claro. Y lo que sí es que me desesperó un poco la primera semana. Que bueno, ya ves como lo primero que te van a enseñar es de que la pelota, te van a explicar cómo funcionan las sex sheet, donde tú pones como los números de los frames, etcétera. Exacto, porque todo es a papel. Y todo ese tipo de cosas como ya lo sabía por mi cuenta. Entonces era como durante esa semana simplemente como que estaba repitiendo cosas que ya como que estaba esperando que ya pasáramos al siguiente nivel, por así decirlo. Y sí, más o menos como a la semana, a las 2 semanas ya empezamos a ver como cosas que era pues, la razón por la que yo quería ir. O sea, yo quería ir como para que me dijeran cómo se hacen las cosas. Si me entiendes, qué estoy haciendo mal, etcétera. ¿Qué más? Sí, la verdad es de que conforme va pasando se pone muchísimo más pesado, por lo mismo de que es un curso intensivo. Sí, apenas tienes vacaciones. Te iba a preguntar, ¿este curso cuál es? ¿Es el como que tiene el enfoque en 2D nada más? Sí, es de animación clásica. Animación clásica, classical animation. Sí. Sí, es un intensivo de 1 año y medio. ¿Cuánto? ¿1 año? Es 1 año, pero creo que dentro del año tienes como 2 semanas de vacaciones o algo así. Entonces todo lo demás es pura talacha. ¿Y cómo fue también este tema de irte a vivir a Canadá? De la transición por ejemplo, incluso del clima, de los hábitos, de todo eso. Al principio, creo que lo que más se me dificultaba, sobre todo, era el inglés. Porque, ¿Cómo estás con tu inglés? Ahorita me siento bien, claro. Tengo confianza, pero pues ya llevo un buen rato viendo aquí. Al principio era como, yo te puedo entender casi un 90%, pero ya al momento de hablarlo, pues es algo diferente. Nunca había tenido como tanta práctica. Entonces me costó un poco de trabajo como tratar de dar a entender lo que yo quería decir. Hay veces como en cuestiones más técnicas y ese tipo de cosas. Al principio, la verdad, tuve mucha suerte en el sentido de que yo tenía una novia que ella me apoyó mucho con todo esto de lo de Canadá, etcétera, y ella se vino conmigo. Entonces, ya viviendo juntos, estábamos como dividiendo gastos y todo eso. Ah, bueno, bacán. Y eso sí, la verdad es que me ayudó bastante. Sí, me imagino, porque tampoco estabas tan solo, por lo menos. No, claro, no estabas haciendo la lucha por tu cuenta nomás. Sí, mínimo ya tenías alguien con... Sí. No depender, pero o sea, mínimo ya tenías como alguien con quien apoyarte, por así decirlo. Claro. ¿Y en tu salón de clase algún otro de México? ¿Alguien más así como en Latinoamérica? O... Sí, de hecho habían varios. Habían 2 chicas mexicanas, había de Costa Rica, de Colombia, Ecuador. Sí. Y bueno, ya otras personas pues de Corea, de los Estados Unidos, España. De todos lados. Es que sin duda alguna ese curso en específico es quizá uno de los más populares en cuanto a animación en el mundo. Claro. Así. Supongo también tiene mucho que ver que es mucho, como lo que te digo, es de que es más fácil como que sea 1 año y tú poder hacer esa inversión a que sea algo un poco más extenso. Claro. El otro que le compite harto es el de Gobelins o de Gobelins en Francia. Y quería como promocionar un poco ese porque yo también estaba pensando mucho en ese, que quizás es más caro incluso, dura... Claro. Pero antes tenía el tema de que era en francés nomás y ahora lo hacen en inglés. Sí, la cosa es de que tengo entendido que para entrar creo que tienen como un límite de edad. Entonces creo que después como de los 25, no sé qué edad es. Y luego te casi no aceptan a nadie. Tienes que ser así como un prodigio, ¿no? Exacto, hay que prepararse mucho. Pero lo quería mencionar sobre todo porque en el marco de un festival de México o de una organización, creo que Anima México o algo por el estilo, voy a dejarlo en la descripción si es que me acuerdo. Hay una beca que es para estudiar en Gobelins. Creo que le está dando Guillermo del Toro. No, Guillermo del Toro da una para estudiar cine, creo que en Francia. Okay. Y esta es otra, pero como en el mismo marco. Y es para estudiar en Gobelins. Si es que, por ejemplo, si es que te admiten en Gobelins, así es como funciona. Primero te tienen que admitir. Claro. Puedes optar a la beca. Y ahí para los que son de México que tienen esa suerte, quizás podrían ahí. Pero tienen que admitirte, pues. Y ese es la parte difícil, creo. Porque primero el nivel de inglés, un alto nivel de dibujo de figura humana, ya conocimiento. Claro. Porque es que igual
yo creo que es importante. Lo de la edad tendríamos que revisarlo porque creo que era como hasta los 30 y tantos años, pero sí tiene un límite. Yo creo que es importante estar preparado para algunos cursos que son así tan intensivos, porque se saca más provecho a veces cuando tienes cierta preparación, cuando ya por lo menos, sobre todo en el tema del dibujo, lo tienes un poquito más como que armado, mejor así, como que ya sabes dibujar, claro, o ya sabes algo de animación. Sí, o sea, sobre todo si ya tienes como más bases que otras personas, pues tienes ciertas ventajas en el sentido que, no sé, tal vez no vas a estar batallando con cosas más básicas, por así decirlo. Sí. Tal vez, no sé, te puedes enfocar más en la cuestión de animación, movimiento y no tanto en la estructura porque tal vez ya le tienes más facilidad y ese tipo de cosas. Claro, se te hace más natural y le tomas el peso a las cosas. Oye, ¿y en este año en Vancouver alguna experiencia, alguna anécdota? ¿Conociste a algunos animadores quizás? ¿Profesores que, no sé, cursos? Porque siento que allá ocurren tantas cosas, deben haber tantas conferencias y cosas por el estilo. Sí, de hecho, aquí hay la industria de la animación aquí es enorme. De hecho, me da risa porque yo nomás salgo y me encuentro con puros animadores. De que no sé, igual me llevo con puros animadores, pero no sé, que voy a una fiesta o algo así, todos son animadores. O de que... Y la cosa es de que, por ejemplo, no sé, en México, el decir que trabajo haciendo caricaturas es como algo exótico, como algo llamativo, ¿sí me entiendes? Ya. Aquí es tan común que yo creo que si dices soy contador, y la gente se sorprende más que si estoy en enfermería. ¿Cómo? ¿En serio? Claro. Sí, por ejemplo, tuve... Imagínate al papá animador, mamá animadora y el hijo llega y quiere estudiar, no sé, medicina. Te vas a morir de hambre así en este país. Claro. Aquí no hay industria para la medicina. ¿No quieres estudiar efectos especiales mejor? Qué buena. Sí, de hecho, hace justo una semana, el sábado pasado, tuve el chance de ir a jugar paintball con unos animadores de Sony que ahorita están trabajando en la de Spider-Man. Oh, buenísimo. No sé si has visto el trailer. Sí, ese trailer se ve poderoso. Sí, es increíble. Genial. Ay, genial, qué bacán ese tema, como los contactos y todo que se genera ahí. De hecho, es algo que a mí es lo que más me gusta, como conocer gente que está dentro de la industria. Por ejemplo, hay un grupo de dibujo al que voy a veces los miércoles, donde unos amigos se juntan en un café a partir de las 6 y se ponen a dibujar. Muchos de ellos son así como artistas conceptuales, character designers, etcétera. Entonces tú llegas a ver como un nivel tan como increíble, es claro, como de dibujo. No sé, por ejemplo, llegó esta chica de Corea que lleva apenas unos meses aquí, ya consiguió trabajo y todo. Y, o sea, tú ves lo que hace y es impresionante y todo. Y pues como es en un café, pues todo no hay control Z, ¿no? Entonces como todo con tinta y de que cada quien ya, no sé, creo que es lo que más me gusta, simplemente como tener esa oportunidad de convivir con más gente del medio. Y es imposible que no se pegue un poquito de eso, pues así como de aprender, de querer mejorar. Claro, y es eso, o sea, tú ves gente que es muchísimo mejor que tú, entonces como tú tratas de absorber todo lo que puedes, ¿sí me entiendes? Claro. No, qué genial, qué envidia poder como que estar en un lugar que tenga tanta cultura así de lo que uno ama, pues. Porque es ese tema, como que uno vive en estos países así en los cuales existen esos, pero no hay como oportunidad a veces como de eso mismo que tú dices, de que se generen estos lugares como de ir a dibujar, de que se respira el mismo ambiente, de que todos hablan el mismo idioma, que es la animación o el dibujo. Y acá es como, no, hay que buscarlo, hay que construirlo básicamente. De hecho, siento como que ha llegado un punto donde lo único de lo que hablo es de animación. Entonces, no sé, cada vez que voy a México, que pues allá no conozco a nadie, por lo menos en mi ciudad, no conozco a nadie que haga animación. Entonces siento como llegó un punto donde no tengo nadie que hablar. Porque es lo único que hablo aquí con la gente. Nomás hablamos de películas, de cines, de caricaturas, animación, arte. Y como que se volvió mi único tema de conversación. Claro. O sea, acá en Latinoamérica, si es que no sabes de fútbol, el único otro tema que queda es hablar del clima, sí. Sí, ¿no? O de política, o del fútbol. Entonces, sí. No, qué genial. Y bueno, ya estás ahí. ¿Ya cuánto tiempo llevas ¿Estás en Vancouver todavía? Sí. Ya. Contando el año que estoy aquí, serían 3 años. Ya 3 años.
Pero de todas formas, igual, y esto también para mí es importante hablarlo porque ¿cómo es el tema igual de estar quizás lejos de tu familia o lejos de México? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo vives con ello quizás? Claro, eso pues depende de varias personas, ¿no? En mi caso, yo siento como, a diferencia de otros, no soy tan apegado como a mi familia. Entonces, y no sé, nuevamente por lo mismo, creo que yo me siento más cómodo aquí, como por toda la cultura más artística y demás. Ya. Ahí he conocido otras personas que extrañan mucho México por, bueno, tú sabes, ¿no? Como esa cultura como un poco más cálida, más familiar y, bueno, sobre todo la comida. La comida. Que yo creo que es la única razón por la que voy a México de vez en cuando. Sí. No, yo igual como que convido un poco esa idea. Es difícil cuando... Es fácil si es que no tienes quizás esa relación tan apegada a veces con la familia o tu familia apegada contigo. Porque a mí también me pasa, pues yo vivo en Perú hace también un par de años y si bien estamos al lado, somos países vecinos, igual tomar la decisión de irme a otro país, como no sé, si me quisiera ir a Canadá o Europa o a Estados Unidos. Es cambiar tu vida totalmente. Sí. Es dar un giro completamente diferente. Claro. Y tampoco es como tan fácil porque igual, si bien el animador no es pobre, tampoco es como para que te puedas comprar un pasaje de avión todos los meses e ir a visitarlo, así, no, pues. Así que bueno, ahí es como... yo creo que igual son algunas como riesgos o cosas que uno tiene que básicamente aceptar, pues, que ocurren si es que tomas la decisión de irte de tu país. Claro. No, y la ventaja yo creo que tenemos nosotros, sobre todo en este tipo de industria, es el hecho donde, no sé, uno puede ser como freelance y como tienes más libertad de moverte, a que, no sé, tal vez teniendo otro tipo de profesiones donde como estás muy anclado a estar siempre en el mismo sitio. Claro. Sí, porque otras profesiones tienes como que construir y cada vez que llegas a un lugar tienes que empezar de cero. Exacto. A salir adelante. Sí, ahorita como todo es digital, igual no sé, te puedes ir a Irlanda, que no sé, también hay mucha industria, etcétera, o estar, no sé, en alguna parte de Latinoamérica trabajando para clientes extranjeros. Claro. No sé, siento como que hay muchas facilidades que no muchos toman en cuenta. Pues sobre todo en este tipo de... Sí. Oye, ¿y alguna vez te has pensado, no sé, quizá hablando más años en adelante, hacer algo en México, volver a algo? ¿Piensas tú así en ese tema de como que te gustaría que quizás la industria en México o en Latinoamérica en general creciera? ¿O no lo piensas? Más que crecer, creo que me gustaría que agarrar un poco más de cultura al respecto. O sea... No me interesaría tanto que hayan más proyectos y los proyectos no van a ser puro, no sé, cut-out medio barato y ese tipo de cosas. Creo que me gustaría más que invirtieran en proyectos, no tanto que hubieran más producciones. Claro, y que esos proyectos tuviesen como que una calidad más alta. Claro, porque igual si tienes un buen producto llama la atención de otros inversionistas, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, haces un buen producto y tienes más oportunidades de que alguien más le llame la atención y que eso, no sé, abra otras oportunidades para proyectos similares o no sé, como más arriba. Claro. Sí, yo creo que esa es una de las problemáticas que Latinoamérica tiene que tener mucho cuidado con como en qué tipo de industria nos convertimos. Pues, si es que vamos a hacer una industria de calidad o vamos a hacer una industria de cantidad. Si es que vamos a hacer la siguiente India o la siguiente Corea o vamos a hacer... Que nomás es una maquila. Claro. Exacto, sí. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno... Es difícil ese tema. Sobre todo cuando uno está lejos o uno no está metido en la industria. Igual es un poquito difícil hablar porque yo creo que igual la gente que está metida ahí tiene que hacer malabares a veces con lo que tienen. Sí. Como que puede ser fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa igual. Claro. Pero el sueño es que fuera genial. Pues el sueño es que tuviésemos calidad. Que fuéramos potencia. Claro. Sí, no sé, la verdad, nunca he pensado como en volver y hacer algo ahí, pero sí me gustaría como ya hacer eventualmente algo personal. Ya, de eso. Tal vez como una serie o algo así. Sí, de eso igual te voy a preguntar un poquito más adelante. Oye, siguiendo en esta historia, estudiaste entonces, te titulaste o te diplomaste, mejor dicho. Eres un diplomado. Ya, ¿y cómo es que llegaste, cuál fue y cómo es que llegaste a tu primer trabajo? Verás, yo cuando me gradué, hubo más o menos como por ese tiempo, no están contratando a muchas personas que, por lo menos de mi escuela, los que eran una generación más arriba.
me acuerdo que casi nadie estaba consiguiendo trabajo luego. Entonces yo me empecé a preocupar porque pues dije, bueno, o sea, tal vez la mejor opción sería como volver a México, porque pues no podía seguir pagando más estancia ahí. Volver a México, trabajar en mi portafolio y aplicar a distancia. Y justo cuando, una semana antes de irme a México, creo que compartí no me acuerdo si era mi demo o un corto de estudiante que hice durante ese año en un grupo de Facebook que se llama, creo que Industria de la Animación o algo así. ¿Ya? ¿En inglés o en español? En español. Ya. Creo que es Industria de la Animación en México o algo así. Ok. Total de que, bueno, lo compartí. Y luego me hablan de Anime Studios. Y dije, pues bueno, supongo que es un ingreso, ¿no? Sí. Dije, podría, no sé, depende de la oportunidad, a ver qué tal me llama la atención. Y llegando, me acuerdo, a los 2 días de llegar a México. ¿Volviste a México? Llego y... ¿Volviste a México? Sí, claro. Sí. A los 2 días de volver a México, me acuerdo que tenía la entrevista al día siguiente. Y mi papá había cancelado el internet porque pues como yo era el único que lo usaba y no había estado ahí por un año. Y ahí me ves yéndome a un McDonald's intentando así como tener la entrevista por Skype. Y para eso se me olvidaron los audífonos. Entonces tenía la laptop enseguida de la oreja porque no escuchaba nada. Y ya me empiezo a hablar con el director de este proyecto y yo pensé que iba a ser algo así como el Chapulín, el Chavo, que en lo personal pues no me llama mucho la atención. Claro. Pero no sé, igual, vamos a ver qué es. Y ya me empieza a comentar de un show para Nickelodeon. Y yo así como, ¿ya? Órale, no sabía como que esto se hacía en México, ¿no? Y me empieza a decir, sí, se llama Pig, Goat, Banana, pero como te digo, había tanto ruido que me dijo el nombre, me dijo Nickelodeon y yo así como, no, creo que escuché mal. Y ya después como que googleé palabras claves de lo que había oído y me salió eso y yo así como... No creo que eso lo hagan en México, ¿sí me entiendes? Sí, es un show con mucho estilo, pues. Claro. A mí también me sorprendió mucho cuando supe de esa producción. Y sobre todo porque es como casi todo es redibujado, entonces es como es raro, ¿sí me entiendes? Encontrar ese tipo de shows. Y yo así como tal vez escuché mal, tal vez dijo otro nombre, no sé. Y ya me mandaron la prueba. Y ya como, pues ya la abro, están las hojas de modelo y así como, órale, entonces sí es. Y lo vi así como, bueno, o sea, qué cool, porque así es como, si quedo, ya puedo decir como, ok, ya si aplico algún estudio o algo así en otras partes, ya no soy un simple egresado o una persona con puro portafolio de estudiante, sino ya podría tener algo ya profesional, claro. Algo que ya tiene pues renombre, porque pues todo el mundo sabe Nickelodeon. Sí. Y entonces lo vi como una oportunidad, como tal vez un trampolín a largo plazo. Ya quedé en el proyecto y me fui a vivir a Ciudad de México como a los 2 meses. Porque para esto me estaban diciendo como, ¿cuándo puedes empezar? Y pues yo llevaba 1 año sin ver a mi familia y era como, acabo de pisar suelo en México y ahora me tengo que ir al DF. Y yo así como, ¿cuánto es lo más que me pueden dar antes de empezar? Y hay que, bueno, con tal de que llegues a mediados de octubre. Y así como mínimo ya tengo tiempo para ver a mis amigos, a mi familia, relajarme un poco y ya como preparar todo. Porque era como llegar con las maletas, ni siquiera abrirlas y tenerme que ir otra vez, como pues no. Y a todo esto, ¿de qué parte eres de México? Soy de Sonora. De Sonora. Y eso, para quienes no saben, ¿a cuánto está de Ciudad de México? Más bien soy de una ciudad que se llama Hermosillo, que está a 3 horas de Estados Unidos en carro. Claro. Entonces es como hasta arriba y la Ciudad de México es más o menos como en el centro, que son como 2 horas en avión más o menos. Ya igual es harto, pues. Igual son 1000 kilómetros por ahí. Bueno, de ahí sí, no sé cuánto sea, pero sí está un poco lejos. Ya. Entonces tuviste tu tiempo para aclimatarte, pasar un poco de tiempo con la familia antes de irte. Sí, porque pues como te digo, o sea, como llegar y tener que irme es con mucha ansiedad y estrés. Y es como, oye, pues necesito buscar un departamento allá, necesito como... Y sí, ya me fui a vivir para allá y empecé a trabajar con el equipo que habían contratado para el show. La verdad es que era gente súper talentosa. Bacán. Muy, muy talentosa.
Y la verdad es que aprendí bastante de ese show. Y estuve trabajando en el show por alrededor de 10 meses, más o menos. Y sí, trabajé en esos 10 meses, trabajé como en 4 episodios, más o menos, que toda la animación se hacía ahí. Entonces, ya como al año, más bien a los 10 meses, un amigo de ahí del estudio me dice que le habían llamado ofreciéndole una oferta de trabajo de DHX, que es el estudio donde estoy trabajando ahorita, queriéndolo contratar para la película que van a hacer de My Little Pony. De My Little Pony. Y pues él me empezó a contar, ¿no? De que él pues tuvo la entrevista en Skype, etcétera, y le mostraron como pruebas de animación y me decía, oye, pero esto tiene muy buena calidad. O sea, porque tú ves el show y pues el show es cut out para, ¿sí me entiendes? Y yo así como, órale, como qué cool que se te presentara esta oportunidad. Y él me recomendó. Entonces le hablaron a él y como a las 3 semanas me hablaron a mí. La cosa es de que no sé qué tan familiarizado estés con los rigs de Toon Boom Harmony. Poquito, pero sé que se utilizan rigs igual y que tienen como mucha versatilidad de como tienen mucha versatilidad. Sí. No, es como un 3D chiteado. Exacto, porque son 2D, es 2D, pero las piezas tienen como deformadores. Sí. Entonces tú puedes deformar a tu antojo ciertas piezas, como para, no sé, si quieres hacer que el personaje esté volteando tantito a la izquierda, puedes agarrar las piezas. O sea, no es tanto mover piezas, sino deformar para tú obtener el dibujo que tú quieres. No, y creo que también tienes controles como para los pestañeos y cosas así, ¿o no? Sí y no. En un rig más avanzado, muchos tienen esta impresión como que los rigs de 2D tienen como todas las rotaciones de 3D y ya tú nomás eliges, quiero este ángulo y quiero este ángulo. Pero no, es más como tú estás dibujando con líneas, porque literal es como moldearlo para que tenga el ángulo que tú quieres que tenga el personaje. Entonces, yo no sabía usar rigs en Toon Boom. No sé, el show en el que The Big Good Banana Cricket era hecho en Toon Boom, pero de una manera más tradicional. Claro. Entonces no te tienes que preocupar tanto por herramientas, etcétera. Y total de que para esto yo no sabía usar rigs y pues te mandan un test. Sí. Entonces, si no pasas el test, pues no te contratan. Háblame, espérate, un poquito, un paréntesis. Háblame un poquito sobre este tema del test, para quienes no saben, cómo tú apruebas a un trabajo. No solamente mandar tu portafolio. O sea, ese es el primer paso. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido para ti? Por lo general, si, no sé, al momento de aplicar algún estudio, tú por lo general aplicas desde la página. Siempre tienen así como los trabajos que tienen vacantes. Sí. Y por lo general tú llenas un formulario y pones un link con tu demo reel. Claro. Entonces ya lo envías. Muchas veces, en mi caso, como la mayoría de las cosas en las que he trabajado no las puedo mostrar hasta dentro de un año después o ya que sale, etcétera. Muchas veces yo envío las cosas con contraseña. Eso también se puede. Y ya nomás les envío en un correo la contraseña para que lo puedan ver. Claro. Y una vez ya envías como tu currículum, etcétera. Por lo general, la gente en la industria usa más LinkedIn. Entonces, como simplemente pones el link a tu LinkedIn y el link a tu demo reel. Ese es tu currículum y tu demo reel. Ese es tu currículum. Sí. Ya ellos te contactan. Si les llamó la atención tu demo, te contactan. Y ya te dicen como más o menos un poco del show, etcétera, y te mandan un test. Claro. En el test, por lo general, te envían una secuencia en Animatic, te envían las hojas de modelo y te envían el documento con el VG y todo lo demás, con el audio, etcétera. Claro. Entonces, tú tienes que animar, por lo general, en mi experiencia, casi siempre me han dado 3 días para hacer el test. Que tal vez suene como mucho, pero no cuando tienes que trabajar, pues no lo es. No, y te quiere ganar el puesto más encima. Exacto, y hacerlo bien, o sea, pues. Quieres que quede bien. Otra cosa que siendo como muchas personas no piensan en esto es de que tú cuando estás haciendo el test, casi todos intentan hacer como full animation, como hacer que se vea lo más increíble posible, etcétera. Pero parte del test también es como mimic the style. Claro. O sea, como necesitas matchar el estilo del show. Exacto. Que esa es otra cosa del test. Si tú haces algo completamente diferente que está fuera de estilo, hay chances de que no te contraten
por eso. Exacto. Puede que seas un excelente animador, fotograma por fotograma, pero la serie se le escucha out y necesitan a alguien que anime bien. Necesitas adaptabilidad. Sí, y eficiencia. Sobre todo con los estilos. Claro. Por ejemplo, en este caso, no sé, Big Goat Banana Cricket tiene un estilo muy diferente al que tuvo la película My Little Pony. Sí. Entonces, no, pero no tanto, y más bien en el estilo de animación, cómo se mueven las cosas, el tipo de... Claro. Qué tan full es. Y por ejemplo, en televisión, casi todo es así como un antic, un overshoot, cero, como más formulaico, como más barato, pues por así decirlo, porque te lleva menos tiempo. Mientras que si estás aplicando en este caso como para algo de calidad feature, no sé, tal vez tienes que pensar más así como, ok, que el timing sea más, o sea, que tenga más contraste, que sea más apegado tal vez a algo que sería un movimiento más real, pensar en como acciones secundarias, en acting, y todo ese tipo de cosas que tal vez en televisión tú puedes hacer como algún truquito y tú dices, bueno, se ve bien, funciona y lo dejas pasar. Igual para televisión, ¿no? O sea, si el show, tal vez, digamos Gumball, que ya ves como casi siempre popea de una pose a otra, no puedes hacer algo como, si te mandan un test de Gumball, no puedes hacer algo con una calidad de Disney, ¿sí me entiendes? Con una anticipación exagerada y sobreactuada y todo, no. No puedes hacer de que baile, de que se mueva por aquí, de que por allá. No, o sea, es como, ok, tú ves el show, lo entiendes, lo procesas, lo analizas y ya haces la animación. La animación que tú hagas debe de ser como si fuera parte del show. Exacto. Tiene que haber una coherencia completa con todo. No puede ser tu plano distinto al resto. Sí, todo tiene que ser como un todo. Sí. Entonces te mandaron esta prueba para que hicieras para la película de My Little Pony. Sí. Me mandaron una prueba donde habían 2 rigs de 2 personajes que a fin de cuentas no salieron en la película. Fueron descartados del guión. Y los 2 personajes eran como malos. Entonces te decía... Había un video donde estaba la directora de animación donde explicaba más o menos lo que estaba buscando y decía, mira, quiero este personaje, lo que tiene que hacer es golpear, entonces se tiene que sentir pesado. Tiene que sentir que los golpes como tienen fuerza, pero tienen peso. Y este otro personaje tenía como una escoba, tiene como que intentar golpear con la escoba, pero girando en su propio eje. Ya. Como un trompo, por así decirlo. Claro. Y en la escena, el contexto era de que ellos estaban amenazando como a los ponis. Entonces era como, te estoy amenazando, y así como sombreando de que empiezas a golpear al aire, y el otro así como tirando escobazos. Y la cosa del test era de que te decían, no tienes que hacer in-betweens, solo key poses y breakdowns. Yeah. Pero incluso key poses y breakdowns, o sea, es para calidad feature, o sea, es casi todo el trabajo. Pues. Es lo que más... es todo el trabajo. Los in-betweens, la verdad, es como... No necesitas pensar mucho ya que tienes como todo lo demás resuelto. Y en ese entonces yo no sabía usar rigs de Toon Boom porque es algo que para empezar casi no hay información de eso en línea. Y los rigs que hay son muy básicos en internet. Entonces casi todo lo que ves en internet son como puppets. Mientras que estos son muchísimo más complejos. Y le digo a mi amigo así como... Oye, me contactaron, creo que me van a enviar una prueba. ¿Tú crees que me puedas enseñar más o menos? Y mi plan era como, pues mira, me enseña con tiempo, practico y ya cuando haga el test ya estaré listo para empezarlo. Para mi sorpresa, el día que me dijo, sí, pues nos vemos en el estudio el sábado. Bueno, fui el sábado, pum, me caí la prueba y yo, ok, necesito que me enseñes ya. Y así como no tenía tiempo como para experimentar ni ver qué hace esta herramienta con los rigs, etcétera. Y porque cada rig está construido de una manera diferente, eso es otra cosa. Entonces era como, necesito que me enseñes ya. Y tenía 3 días para hacer la prueba. Y ya como me dio así como un crash course de que a 1 hora y media, etcétera. Y ahí ya estaba por mi cuenta, ¿no? Entonces ese día dormí en el estudio. Al día siguiente me fui a las 2 de la mañana y el tercer día era pues lunes. Entonces era como nadie de los que esté escuchando esto nunca haga esto. Pero yo lo que hice fue como solo tenía un día más y pues era lunes, no necesitaba
necesitaba el equipo del estudio para trabajar. Entonces lo que hice fue trabajé mi día normal y esperé hasta las 9 de la noche que se fueran todas las personas del estudio. Y el estudio siempre está abierto las 24 horas. Entonces me quedé a dormir en el estudio terminando toda la noche el test. Y ya al día siguiente, pues, no sé, en la mañana llegan todos como mis compañeros de trabajo y pues me ven con la misma ropa de ayer. Y eso. Pero sí, prácticamente terminé el test a escondidas, ¿no? Y ya lo mandé y pues ya me contactan para la entrevista. Y pues esta es la cosa, o sea, tú cuando te aprueban muchas veces ya tienes una entrevista con el director y ya también ahí ya depende qué tanto te vea como dispuesto a aprender, dispuesto a trabajar en equipo, etcétera. Porque igual sí, tú puedes ser un animador muy bueno, pero si tienes una actitud que simplemente no encaja con el resto de las personas, que no sé, tal vez no eres muy orgulloso, ese tipo de cosas, y les das mala espina, prefieren no contratarte, porque pueden contratar a cualquier otra persona. De hecho, hemos hablado múltiples veces con casi todos los animadores que han pasado por aquí, que han trabajado en estudios. Esa es como una de las principales recomendaciones. O sea, primero, sea un buen trabajador, pues. Sea una persona con la cual sea agradable trabajar, aceptar críticas, entender la crítica y entender que todo es para que, como siempre digo, como para que el barco siga flotando, pues. No, sí, exacto. Tienes que contribuir. Sí, y esa es la cosa. O sea, en esta industria tú, no sé, te haces un enemigo y ese enemigo eventualmente termina dirigiendo un proyecto y tú, no sé, alguien te recomendó en ese proyecto, pero ¿sabes qué? Que no puedo trabajar con esta persona porque somos muy conflictivos. Entonces es como... lo peor que puedes hacer es quemar puentes con otras personas. Exacto, quemar puentes ahí. Mucho cuidado. Porque, o sea, digo, obviamente no significa que tengas que ser un ángel con todos, pero simplemente como mantenerlo profesional y ya si hay como, no sé, algún problema con alguna persona, ya mantenerlo un poco al lado, como algo ya, ok, esto está fuera del trabajo, etcétera. Sí. En tratar de mantener esa distinción. Sí. O sea, de hecho que van a haber personas por ejemplo, en tu área de trabajo que no te van a caer bien. Va a haber gente que no te va a ser agradable. Si al final es como en todas las cosas. Hay gente que es buena onda, gente que no. Pero uno tiene que ser profesional, pues. Porque la reputación de uno es la que está en juego siempre. Una cosa muy importante es, por ejemplo, que aunque no te caiga bien esa persona, no hablarlo públicamente, porque si no después tú quedas como el tipo que está hablando mal de las personas y ya estás quemando tus puentes, estás quemando tus conexiones futuras. Claro. Sí. Fíjate, algo muy curioso que me pasó es de que una vez cuando estaba todavía trabajando en la película, fui a un cumpleaños de una amiga donde había gente que estaba trabajando en otro estudio. Y había un tipo que se veía medio... ¿cuál es la palabra para snobby en español? Como muy pretencioso. Pretencioso. Medio engreído. Y él empieza a hablar así, salió en tema una conocida que teníamos los dos. Y él empieza a decir, sí, no creo que ella tenga lo suficiente para estar en la industria, como diciendo de que no sé por qué está trabajando en la industria. Y yo así como, órale, pues no dije nada, pero me quedé pensando, ok, tú apenas nos estamos conociendo y estamos hablando de alguien que tenemos en común y lo primero que haces es hablar mal de esa persona. Entonces es como, yo podría ser súper amigo de esa persona y yo estoy escuchando como mierdas de ella viniendo de ti y es mi única impresión que tengo de ti. Exacto. Entonces dije, ok, preferí no decir nada, simplemente, o sea, como me lo guardé para mí. Igual nomás era una conocida, pero volviendo al tema, me lo guardé para mí y curiosamente esta persona que te digo que era medio pretenciosa ha sido mi contacto, o sea, recientemente para otra oportunidad que se presentó. Entonces, no sé, tal vez si yo hubiera quedado mal como tratando de buscar una discusión con él o algo negativo, tal vez él hubiera, no sé, no me hubiera considerado como para este proyecto, recomendarme para este otro proyecto, ¿sí me entiendes? Entonces igual a mí no me cayó muy bien y hasta la fecha si tú me dices ¿qué tal te cae? Te puedo decir, la verdad no creo que nos llevaríamos muy bien como amigos, pero eso ya es punto y aparte, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, pues, mientras que trabajemos bien, si se lleva a presentar la oportunidad, no tengo ningún problema. Claro.
No, y por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas relaciones y con el ambiente laboral, con lo que, sobre todo lo que uno dice, con lo que sale de tu boca, Sí, es lo que uno sí, sí. siempre tiene que tener más cuidado. Sobre todo en esas cosas, porque es entretenido criticar y despedazar quizás a alguien, pero no es profesional, para nada Claro. profesional. Sobre todo cuando estás conociendo gente nueva que está en el medio, pues entre amigos, entre cervezas, cuando ya tienes tiempo y claro, habla lo que quieras de manera Claro, ya es privada. un ambiente diferente. Sí, pero hay que diferenciar esos dos ambientes, pues hay gente que no lo hace muy bien, pues si por la boca muere el pez, pues uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Claro. Y, Sí. y- y bueno, ¿en qué estábamos hablando? Estábamos hablando entonces del... Enviaste el demo reel, te dieron la entrevista y finalmente en tu actitud y todo te encontraron Sí, me chévere. acuerdo estar en la entrevista y pues estar hablando con la directora de animación. Y ella, en verdad, es de las personas más... ¿cómo te puedo explicar? Tengo mucha admiración por ella, porque en sí, pues obvio, hubo muchos problemas, ¿no? Como en todas las producciones en el proyecto, etcétera. Pero a diferencia de como muchas personas con las que he trabajado, ella siempre estaba como de la mejor actitud, siempre feliz, etcétera. Nunca trataba mal a la gente y siempre Wow, como era como un modelo a seguir, la verdad. O sea, ya. ella es para mí la definición de una líder. ¿Cómo Porque, se o sea, llama? ¿Cómo se llama ella? se llama Nadine. Te voy a pasar. Nadine. Sí, déjame. Es que tiene un apellido alemán. Ah, ya. Entonces, ella trabajó en Disney también. Pero Mm, ahí te das cuenta también de esas cosas de que das una buena impresión, pues. Creo que eso es algo tan importante que muchas veces, a veces uno no lo considera tanto en esta carrera como animador, de que uno quiere ser un buen animador, uno quiere ser un buen claro. dibujante, un buen animador. Se llama Nadine Wagner. No Nadine sé Wagner. cómo se pronuncia, Ya. pero Direc- igual si buscas en los créditos de My Little Pony te sale como la directora de Fue animación. directora de animación. No la directora de la Sí. película, sí, que es otra. No, ella era el director de la película es Jason. Ah, ya, Jason. Entonces, te digo, ella en verdad siempre con una actitud impresionante. Y no importa si todo estaba mal, tú sentías como ella tenía el mando, ¿sí me entiendes? Y tú te sentías cómodo trabajando con ella porque sabías que no importa la situación, tú sabías que iba a salir, ¿sí me entiendes? Te daba Claro. esa seguridad. Y estoy hablando con ella y le digo así como, ya pues platicando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste con la prueba? Yo le digo, bueno, o sea, porque en ese entonces es como la entrevista, pero no sabía si me había ido bien o no. Y yo soy muy, muy paranoico en el sentido de que no quiero asumir que las cosas están bien hasta que me lo digan en mi cara. Eh, y le digo, es que, bueno, la verdad es que es la primera vez que usaba los rigs Fuiste y honesto. como que eso es, sí, ajá, la verdad es que nunca había usado los rigs antes y bueno, tuve que aprender sobre la marcha y como que eso, no sé, tal vez habló bien de mí. Y le digo, Claro. la verdad es que no sé qué tan bien o mal me fue en el test. Y me dice, mira, para empezar, si te hubiera ido mal, no estaríamos en esta entrevista. Ah, Entonces ya como fue un alivio. claro. Y sí, o sea, me dio como una muy buena vibra, etcétera. Y sí, ya total de que me sacaron el permiso de trabajo, me sacaron la visa y me da risa porque pues para todo esto ya me habían dado el trabajo, etcétera. Y yo estaba pues juntando todos los documentos para aplicar para la visa de trabajo. Y yo siempre tengo esta paranoia de que algo lo voy a llenar mal, pues, me va a faltar un documento, etcétera, y todo se va a ir al carajo. Y me llaman del estudio y me dicen, oye, ¿te podemos contratar un abogado para que haga todos los trámites por ti? ¿Te interesaría? Y yo, Ah, ya. La diferencia. sí, entonces ya ellos pagaron por el permiso y todo, y ya tomé el vuelo de avión y ya empecé a trabajar con ellos en la película. Dime, siempre he escuchado mucho en este tema de la industria de Estados Unidos o en la industria de Canadá, del mundo en general, de que si es que no eres del país, es como un dicho que se dice, si no eres del país es muy difícil que te contraten porque para que te contraten tienes que ser mejor que alguien que vive en ese país. Yo creo que acá Nunca no lo hay, no hay había mucho de ido, cierto de eso. O sea, nunca lo había ido, pero creo que hay mucho de cierto. ¿hay mucho de cierto? En el sentido, o sea, bueno, a lo que te entendí es como necesitas como competir con más gente para
para llegar a otro país y conseguir un buen puesto. Exacto. ¿Es a lo que te refieres? Pero, por ejemplo, en tu caso, que fue como por un contacto que te hizo como que el gancho ahí Claro. de que él ya tenía una pierna adentro, creo, en el proyecto y te recomendó. Sí. Sí, bueno, en ese caso, o sea, igual pues estaban buscando animadores para la película y supongo que yo en cierta manera como llené el ancho, por lo menos para ese puesto. Claro. Lo que pasa es que también es que a lo que me refiero con que siento que tiene algo de cierto es de que hay muchas personas, si no es que la mayoría de las personas de esta industria no son de Canadá, son de otras partes. Yeah. Y ellos, o sea, los contratan porque son muy buenos. O sea, no es como que me estoy considerando a mí dentro del grupo, pero estoy hablando más que nada por otras personas con las que he trabajado. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, igual estamos hablando entonces de una industria que es conocida por un tema de inmigración, pues, por aceptar gente de todo el mundo, talentos de todo el mundo. Claro. Quizás en Estados Unidos puede que sea un poquito distinto, la verdad no sabemos, pero... Yo pensaría que es más o menos igual, claro. Pero quién sabe. Por ejemplo, en la producción en la que estoy ahorita, hay la mayoría del equipo con el que trabajo son brasileños y hacen una animación increíble. Claro. Y eso es a lo que voy, o sea, en sí hay uno que otro canadiense que igual son muy buenos, pero es la minoría, la verdad. Ya. La mayor parte del grupo son personas de otras partes del mundo. Claro. Finalmente podemos decir como que el talento, finalmente, el que mandan, más que... Sí, yo creo que también mucho tiene que ver por el hecho de que uno está buscando la oportunidad que tal vez no se le presenta, entonces tiene como más disposición a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Claro. No sé, tal vez otra persona que tenga la facilidad de decir, pues voy a una escuela de animación y ya, y te quedas como dentro de tu misma zona de confort. Exacto. No quieres arriesgar la oportunidad que se te está dando. Exacto. Sí. Oye, no, buenísimo. Igual es como reconfortante escuchar eso. O sea, finalmente habla de que tienes que tener un nivel y un portafolio fuerte. Eso siempre es lo primordial. Pero no es imposible. No es el único factor que influye, por ejemplo, el hecho de que seas del país. Sino que si eres de afuera, la puedes pelear. Pero igual estás peleando contra otra gente. Algo que también creo que es necesario mencionar es también el hecho de... Esto te estoy hablando en cuanto a lo que los estudios están buscando, ¿no? De que gente con el talento, etcétera. Pero también mucho está la cuestión de inmigración, que obviamente personas, dependiendo de su nacionalidad, tienen tal vez más facilidades que otras. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pues ahorita quiero aplicar para la residencia permanente y tengo amigos que ya se han hecho residentes. Y, por ejemplo, el hecho de tener un título universitario, eso te da mucha ventaja para eso. Pero nuevamente no significa que es imposible, porque te lo cuentan en base a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Digamos que tú para conseguir la residencia permanente tú puedes, no sé, tener años de experiencia, etcétera, y eso te suma puntos. El título universitario te suma otros puntos. No es necesario para entrar a un estudio. Más bien, en un estudio, créeme, no te van a ver ni el título universitario. A ellos no les importa lo que un papel diga, les importa lo que tú puedas hacer. Pero es la única utilidad que yo le vería a un título universitario, como facilitar más las cuestiones de migración, ese tipo de cosas. Sí, es como tu calificación para entrar a eso. Es un plus, pero nuevamente, si tienes que sacrificar tal vez 4 años de tu vida en una carrera de la cual no estás aprendiendo nada, sí, pues. creo que vale más como pasar esos 4 años en la industria y llega un punto donde no sé, tal vez te puedes hacer un animador un poco más indispensable que otras personas. Justamente, sí. No quiero decir que sea completamente inútil el título, pero ahí tiene más peso la experiencia y la calidad de lo que haces. Digo, o sea, yo no tengo un título universitario y sí se me han presentado las oportunidades de trabajar, por ejemplo, aquí, etcétera. Igual tengo muchos otros amigos que tampoco tienen título y, o sea, ellos trabajan conmigo, ¿sí me entiendes? Sí. Siento que hay muchas personas que creen que necesitan un título o ser como, no sé, ciudadanos americanos o canadienses como para poder entrar en la industria, lo cual es un mito.
Claro. Sí es cierto que te facilita las cosas dependiendo de, nuevamente, de lo que tengas, nacionalidad, etcétera. Pero tú puedes tener un título universitario, tú puedes ser canadiense tal vez, pero si no das el ancho con el trabajo, tal vez no te van a contratar. Aún así no vas a entrar, claro, pues justamente. Yo creo que finalmente el tema del título cada vez va desapareciendo un poquito más y probablemente quizás en un par de años más ya ni siquiera va a ser conversado el tema. Es que en esta industria en sí el título no te dice nada. Claro, no valida nada de que seas bueno en lo que haces. Ahí habla tu portafolio, tu demo reel, 1000 palabras más sobre eso. Y bueno, por eso no hay que tener tanto miedo. Siempre, claramente yo creo que el animador, pero es porque es un mito, es un tema, siempre sería como que más fácil tenerlo. Es como, obviamente, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero lo que tú dices ahí de que es mejor haber aprovechado bien esos 4 años que haberlos desperdiciado quizás o haber perdido el tiempo. Claro. Obviamente, con lo que es este trabajo es 1000 veces mejor eso, pues, 1000 veces mejor tomar el camino que te da más experiencia, más aprendizaje. Sí, igual te pongo otro ejemplo, el hecho de que yo me salí a los 2 años y medio de la carrera, que es de 5. Ahora, si yo me hubiera quedado toda la carrera, en esos 2 años ya estaba trabajando en la industria, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces hubiera sido como una pérdida de tiempo, a fin de cuentas. También, claro, porque habrías recién terminado los 5 años y ahí buscar trabajo. Sí, sí, hay que tener luego, tanto cuidado con eso. Claro. Sí, no sé, es que es tiempo de vida, pues a fin de cuentas. Sí. Es que tanto lo aprovechas y que tanto haces de eso para... No sé, siento que mientras más aprovechas lo que estás haciendo ahorita, igual más oportunidades se te pueden presentar, no sé. Sí, o sea, finalmente hay que ganar tiempo. Y creo que hace un rato antes de empezar el podcast lo conversábamos un poquito sobre este tema de que me mencionaba, de que muchos esperan recién como que a terminar la escuela para recién tocar un lápiz y empezar a practicar animación. Recién esperan estar en la universidad y estar en la primera clase para empezar su carrera como animador y no tienen quizá esa fuerza autodidacta de hacerlo antes, de buscar ese aprendizaje desde antes. Sí, es que igual yo creo que si no tienes como ese interés, como tú por aprender de tu parte sin esperar a que alguien más te enseñe, es como... No sé si es la carrera adecuada para ti. Sí. La carrera profesional me refiero. O sea, y eso es con todo, a fin de cuentas. Es como tú no entras a un conservatorio sin nunca haber tocado un instrumento. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, finalmente como que es el concepto de pasión por lo que haces. Exacto. Definido. Si no tienes pasión por el tema, no vas a brillar en el tema, ¿no? Si no tienes pasión por la animación, no vas a tener esa motivación para agarrar un lápiz antes de que alguien te diga que lo agarres. Entonces, claro. Pero igual esa pasión tiene que ir acompañada de disciplina, pues tiene que ir acompañada también de aprender por tu cuenta y de sentarte a hacer las cosas, porque pues también hay mucha gente que es muy apasionada por el tema, pero tampoco trabaja lo suficiente por el tema. Claro, sí, esa es otra. Quizás una de las... Eso yo lo veo más como interés, simplemente. O sea, así como, no sé, tal vez a mí me interesa... no sé, todas las películas de terror y todo eso, pero pues no me dedico a eso porque no, o sea, es mi interés, pero no es mi pasión, por ejemplo. Claro, también. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar como en esta primera... Ha sido tu primera película, ¿no? Sí. Y tu única película hasta ahora. La única hasta el momento, sí. ¿Cómo fue la experiencia del trabajo en el estudio? Incluso cómo lo comparas con la experiencia de haber trabajado en México, quizás? ¿Cómo muy diferente. Sí, ¿cómo comparar estos dos mundos? Sobre todo, creo que donde más contraste hay es en el hecho de que, bueno, para empezar, en México era para televisión, entonces todo tiene que ser para ayer, ¿sí me entiendes? Tú tienes una cuota semanal y las cosas tienen que salir. Entonces, muchas veces no tienes como el tiempo de meterle cariño a ciertas cosas. Y me acuerdo de estar en la película, llevaba como una semana más o menos. Y yo así como pues haciendo un personaje. Y ya se lo enseño a mi supervisor y mi supervisor de que
Sí, mira, incluso aquí podrías hacer como que haga esto para acentuar esto más y podrías hacer que, no sé, aquí tal vez haga con movimiento de cara y yo así como, sí, tienes razón. O sea, y así como ya se lo añadía y como entre los dos buscando a ver qué más le podemos meter. ¿Sí me entiendes? Así Wow. como si estuviéramos haciendo una pizza y viendo, qué le ponemos. ¿Sí me entiendes? Y es como, era súper gratificante porque eran cosas que tal vez a mí no se me ocurrían. Sí. Y entonces, y tal vez con cosas que a él se le ocurrían, a mí se me ocurrían otras cosas. O sea, nuevamente dentro del contexto, ¿no? Porque tampoco no quieres sobreanimar. Claro, o sea, no, después que haga un Transformer ahí. Claro, o sea, tampoco no quieres que todo sea de goma, Sí, ¿no? sí, Pero así como viendo las sutilezas de que, mira, aquí está siendo como persuasivo, entonces tal vez vamos a hacerle como que haga un movimientito, no sé, de hombros y tú lo ves, o sea, y sí, o sea, tienes razón, o sea, es totalmente lo que él haría. Entonces como... la verdad la aprendí mucho en cuanto a acting, sutileza y ese tipo de cosas que muchas veces no ves en televisión por lo mismo de que son poses fuertes y movimientos rápidos. ¿Sí me entiendes? Sí. Y sobre todo de que y le pregunto, no, así que, oye, ¿esto para cuándo es? Me dice, mira, tú tómate tu tiempo, tú termínalo con calma, solo haz que se vea bien. Y eso, o sea, en televisión, si alguna vez me hubieran dicho eso, yo así como, hey, a ver, esto es un sueño, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde están las cámaras? Exacto. Y sí, o sea, la verdad es, sobre todo, eso es lo primero que se me viene a la mente en cuanto a la diferencia entre televisión y feature. Y la otra es de que, por ejemplo, como te digo, aquí es de que la mayoría de la población es gente de otras partes, entonces ya a conocer gente con, no sé, diferentes approaches a diferente, que hace lo mismo que tú, pero lo hace tal vez con una diferente manera, piensa diferente, etcétera. Entonces puedes ver como el método en que lo hacen. No sé, hay mucha retroalimentación en ese aspecto. Entonces, las cosas se pueden tomar más con calma, que se vean bien. Y que más, sobre todo en el ambiente en el estudio, no, o sea, sé que obviamente tal vez personas como la directora, como los supervisores, tal vez ellos estuvieran pasando por más estrés, pero yo que mi único enfoque era como la escena en la que estaba trabajando, me sentía como más relajado, como más, pues es eso, de que le puedes poner más cariño. Claro. Entonces yo no me sentía tan estresado por lo menos a como estaba en México. Y sobre todo el hecho de las horas extras que uno tiene que hacer muchas veces en televisión o cuando está trabajando en Latinoamérica, que las horas de trabajo no sé, son más un poco más rudas que no sé, tal vez trabajando en otro país. En México yo me quedaba muchas veces trabajando en el estudio como hasta las 9 de la noche, las 10. Y aquí, o sea, rara vez me quedaba más tiempo. Y si me quedaba más tiempo era porque estaba muy entrado en la escena que yo quería como meterle un poquito más, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, sí, el trato es muy diferente y el ritmo de televisión a película también es muy, muy diferente. Sí, es otro mundo, es el paraíso con la realidad, Claro. quizás, con lo terrenal. Porque obviamente Claro. son dos realidades distintas, pues, y otros presupuestos distintos. Y otro objetivo distinto, pues obviamente la gente que va al cine espera un cierto nivel de calidad mucho más alto. Y en este caso también tenías que no estabas trabajando en la serie de My Little Pony, estabas trabajando en la película. Claro. Y esa diferencia se notó igual. Claro, igual la serie es hecha de una manera muy diferente a la película. Y los modelos se cambiaron, etcétera, como para hacerlos un poco más tridimensionales. Sí, el equipo en sí era un equipo completamente diferente al de la serie. ¿Y en esta producción, en esta película, te asignaron un personaje en específico o tenías que animar así múltiples personajes? Tuve que animar múltiples personajes, pero por ejemplo, ya ves que habían, no sé si alguna vez lo viste, pero habían como diferentes secuencias donde habían diferentes canciones. Claro. Entonces, el equipo, más bien la producción está dividida en equipos, ¿no? De animación. Entonces era como, hay un supervisor y abajo de sus supervisores hay, no sé, tal vez unos 8 animadores, unos 6. Claro. Y hay otro equipo y creo que eran más o menos como 5 equipos. Entonces, a pesar de que la mayoría de las personas como recibimos escenas de diferentes personajes al pasar la película, por lo general habían ciertas secuencias que se concentraban solo en un equipo.
En mi caso, en el equipo donde yo estaba, trabajamos mayormente en una secuencia donde la villana está cantando más o menos como al final de la película, más o menos. No, más o menos después de la segunda mitad. Está cantando y está como contando su historia. Entonces, como muy profundo, ¿no? De que se queda viendo así como a la distancia, pero, o sea, ella es la villana, entonces como está muy enojada, entonces como que, como que tratas de contenerlo, tratas de mostrar la emoción, pero eso es lo que a mí me costó un poco de trabajo al principio, porque tienes que mostrar la emoción de enojada, pero contenida. Entonces, ¿cómo muestras que alguien está emputadísimo, pero al mismo tiempo tratas como de mantenerlo dentro del mismo lugar? ¿Sí me entiendes? Claro. Porque tú puedes hacer que alguien esté enojado y tú lo puedes hacer tirando, no sé, piedras, tirando, moviendo muebles, golpeando gente, pero ¿cómo haces que alguien esté intentando no perder la calma? Esa ira? Claro. Exacto. Entonces, no sé, en lo personal, para mí, yo creo que era el personaje más interesante de toda la película. Con el que más disfrutaste animar. Lo disfruté, me frustré, me destruyó mentalmente, pero a fin de cuentas, como una vez que lo logré, o sea, y nuevamente con la ayuda de muchas personas con las que trabajé, una vez que ya das con el producto y ya le das al blanco, sientes una gratificación tan grande. Es como, sí, es que pones tu alma y tu sudor en el personaje, vos. Exacto, es que es eso, pones toda tu pasión, entonces cuando no lo logras te destruye, te sientes mal, o sea, pero cuando lo logras se siente increíble. Exacto, sí, es como... O sea, al final es como que todo vale la pena. Gratificante todo el esfuerzo y el dolor. ¿Y qué se siente? ¿Qué sentiste tú, por ejemplo, cuando la fuiste a ver finalmente? O cuando la viste completa, así. ¿Cómo es esa experiencia de ver todo el producto en el cual todos trabajaron? Pues, por ejemplo, para empezar, nosotros habíamos visto muchas escenas que todavía no tenían comp. Entonces no tenían así como cosas de luz, cosas música, de iluminación, el sonido final. Incluso los efectos como habían quedado al final, porque para esto el equipo también de efectos era dirigido por un tipo que trabajó en Disney también. O sea, los efectos de la película para mí están increíbles, ¿no? Pero la cosa es de que tú lo ves y sí hay muchas cosas que pues te emocionan, que tal vez en la pantalla chica era como, pues sí, se ve bien, funciona, o etcétera, y que ya con todo lo demás, o sea, en verdad le da un toque muy bonito, ¿no? Claro que como nosotros sabíamos casi cuadro a cuadro como qué es lo que pasa en la película, muchas veces veíamos como pequeños errores que, no sé, tal vez alguien que no trabajó en la película o que no se dedica a esto, pues le pasan por arriba de la cabeza y no se da cuenta, pero nosotros así como estar viendo la película y, oye, quedó eso ahí. Okay, bueno, ya pasó. Sí, bueno, continuemos, ¿sí me entiendes? Porque nosotros vimos la película incontables veces alrededor de la producción. Entonces, pues sí, hay ciertos detalles que pues nosotros como trabajamos en eso y estamos conscientes de eso, los notamos tal vez un poco más que otras personas. Claro. No, pero eso me imagino que cualquier animador finalmente... En la película que sea, le toca ver finalmente esa escena y decir, podría haber hecho eso mejor, eso podría haber quedado mejor, eso le faltó. Claro. Pero ya hay que dejar nomás, pues hay que dejar que el bebé crezca y que camine nomás, que la gente lo disfrute. Es como, bueno, hicimos lo que pudimos con lo mejor que teníamos, en el tiempo que teníamos, y este es el resultado. Y sí, o sea, que te digo, a mí me gustó bastante cómo quedaron la mayoría de la película. Como te digo, siempre hay de esos detallitos. Claro. Oye, Luis, quería tomarme un pequeño break ahora para ir al baño, recargar el café y luego en la segunda parte del podcast, que ya va quedando menos, conversar sobre qué vino después de esta película. ¿En qué estás trabajando ahora? De lo que se puede hablar en lo que estás trabajando ahora, lo que es la diferencia de trabajar en una película, ahora trabajar en series. Y quizás algunas cosas más personales que te gustaría hacer en el futuro, quizás esta onda medio, no sé, que si quieres hacer algo más independiente, ¿qué es lo que tienes pensado? Así que vamos y volvemos. Ponemos una pausa. Ya estás.
Y como siempre, esta pequeña pausa es para agradecer principalmente a los Patreons de este canal de H. Bruna Te Enseña, quienes hacen posible con su contribución mensual el que este podcast y todos los videos que hago aquí sean posibles y me sea mucho más fácil a mí realizarlos. Así que simplemente de manera rápida quería tomar esta pausa para agradecerles e invitarlos a ustedes a que visiten patreon.com/hbruna por si es que quieren aparecer aquí en los créditos o recibir alguno que otro premio. Así que sin nada más que decir, continuemos con la conversación aquí con Luis de la Rosa. Y estamos de regreso hablando con Luis de la Rosa sobre todo lo que ha sido su experiencia. ¿Luis de la Rosa? Sí, Luis de la Rosa Obregón. Sobre todo lo que ha sido su experiencia en el mundo de la animación. Nos quedamos en lo que había trabajado con My Little Pony, la película. Y ahora, Luis, te quería preguntar sobre qué es lo que vino después. Creo que estuviste trabajando en la serie de Cloudy with a Chance of Meatballs. Lluvia de hamburguesas, sí, en español. Sí, pero sí, originalmente la serie iba a estar, sí, originalmente iba a trabajar en la preproducción de Carmen, porque bueno, ahorita estoy actualmente trabajando en un remake de Carmen Sandiego, pero bueno, dentro del mismo estudio se está llevando a cabo la producción de Lluvia de hamburguesas. Entonces me preguntaron si podría, como necesitaban gente en ese entonces, si podría echarles la mano en 2 meses de trabajo. Y antes de empezar con Carmen. Entonces, igual fue breve en lo que estoy trabajando ahí. Fue más o menos que nada solo un capítulo. Igual era hecho en Toon Boom, pero con rigs muchísimo más simplificados que, por ejemplo, los de la película. Ya. Yeah. Sí, y nuevamente, ¿no? O sea, volviendo a televisión, estilo cartoon y etcétera. Era un show que igual, o sea, es divertido animar, pero tampoco no exige tanto en cuestiones de, por ejemplo, horas de trabajo y así. O sea, es un show muy sencillo de animar. Ya. Yeah. Y ya después de eso, pues ya me cambiaron a Carmen Sandiego una vez que ya había empezado la producción. Y bueno, a diferencia de este show donde, por ejemplo, siendo que está hecho en Harmony, los animadores hacen las escenas de principio a fin. En Carmen Sandiego funciona de otra manera. Entonces, como hay muchas secuencias de acción, yo, digamos que estoy en el equipo donde estoy, lo que hacemos es pura animación en RAW. Ya. Y eso se pasa a otro departamento que donde lo que hacen es tienen builds en Flash. Y lo que hacen es adaptar el build a las poses que nosotros hacemos dentro de la animación en RAW. Más bien a los keys. Yeah. Ya todos los demás in-betweens, como vistos en el RAW, se hacen ya en otro departamento. Igual es otro approach como que te permite trabajar más en el movimiento, como en el motion, en lo corporal, y no enfocarte tanto como en el detalle o hacer todo el trabajo. Sí, de hecho lo interesante de este proyecto es de que como tiene muchas secuencias de acción, llegas a aprender mucho en cuanto a fuerza, en cuanto a body dynamics, a diferencia, no sé, tal vez por ejemplo, de la película, que fue como más enfocada en cuanto a actuación y ese tipo de cosas. Nosotros, como no hacemos ni lip sync ni así como expresiones, sino nomás como la pura animación en RAW, llegas a aprender algo como muy diferente, ¿sí me entiendes? Como tienes oportunidad para aprender algo que tal vez no has explorado lo suficiente, que ya son como piruetas de que esto, que lo otro. No, genial, o sea, básicamente, o sea, eso es lo que te iba a preguntar, es que este tema de trabajar, de estar en el estudio, es como que un constante aprendizaje, una constante mejora. Sí. Más que como del estudio. Claro. De hecho, es la razón por la que en lo personal me gusta como trabajar en estudios, porque como constantemente te están forzando a salir de tu zona de confort, porque te vienes, no sé, que tal vez, no sé, un ejemplo. Imagina que tienes que hacer una escena. Tal vez si yo estuviera trabajando como por mi cuenta, diría, esta escena la puedo simplificar haciéndolo de tal manera y yo tengo control completo sobre eso. Mientras que aquí tal vez yo no puedo cambiar esta escena y tal vez esté en un ángulo muy raro. Y sí, tal vez me cuesta trabajo, etcétera, pero tal vez llego como a forzarme a aprender otro tipo de cosas que de otra manera no lo haría. ¿Sí me entiendes? Claro. Es como entra en eso, de salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas.
Y bueno, y básicamente en eso es cuando uno está obligado a aprender, pues es como volver a presionarte, porque si sigues haciendo lo mismo siempre, es como te puedes volver como bueno que en lo eso, mantiene pero un poco más interesante. sí. Y bueno, y vas a seguir trabajando en eso durante lo que este año. Supongo que no tienes mucho que decir sobre ese tema porque obviamente hay que tener más Eso cuidado. ya va a depender mucho de contratos, extensiones, etcétera. Tal vez otros episodios que hagan. Cosas que, para ser sincero, todavía no estoy totalmente seguro que vaya a pasar. Claro, Pues ahorita nada más estoy cumpliendo con mi contrato y a ver qué pasa después. eso te quería preguntar sobre el tema del contrato, de tu como seguridad en el trabajo. ¿Cómo has visto todo esto? ¿Cómo es que te mantienes? eh, ¿Cómo es que te mantienes que te necesiten? Que te quieran seguir contratando para el siguiente proyecto, para la siguiente película, para la siguiente serie. Pues mira, yo he tenido como la fortuna, por así decirlo, de que en los proyectos que he trabajado estoy en un puesto que me interesa. O sea, a diferencia, no sé, tal vez hay shows donde está dividido como los departamentos donde uno solo hacen posing y lo único que hacen es como tal vez agarran el rig y nomás ponen poses y eso se hace animación en otra parte. Yo he tenido como la fortuna de cada vez que he estado en un show, como yo hacer la animación, ¿sí me entiendes? Sin estar como de asistente y ese tipo de cosas. Entonces, igual como siento mucho que la experiencia en diferentes shows es como que lo que te mantiene a flote. Porque, por ejemplo, con el caso de la película, que se está haciendo con unos rigs que sí se usan en otras producciones, pero tampoco no es tan común, está creando como cierta demanda en otros estudios que están como consiguiendo más proyectos de Harmony. Entonces, como hay cierta demanda por ese tipo de animadores que sabe usar este tipo de tecnología, por así decirlo. Claro. Entonces, por ejemplo, esa es otra manera en la que siento que me he abierto más oportunidades, como que, el hecho de aprender esta nueva herramienta tal vez me ha ayudado a ser un poquito más imprescindible. Cotizable, por así decirlo. Claro. De hecho, mira. De hecho, poco he explorado yo Harmony. Y bueno, sé que es el software de la industria, por cierto, Harmony. Claro. ¿Recomendaría realmente meterle mano? Sí. Sobre todo si quieres entrar a la industria. Sí. No significa que es como si no sabes Harmony no te van a contratar. Claro. Pero... O que el programa hace la animación, no, pero... Ajá, no. Pero, por ejemplo, ya sí estamos hablando de un show donde se va a llevar a cabo, no sé, como te digo, estos rigs que son muy complejos, que casi nadie los sabe usar, tal vez puedan decir, ok, pero conocemos a esta persona que ya trabajó en esta otra producción, entonces ya tiene esa experiencia. Entonces tal vez primero se van por ese tipo de personas antes de tal vez de contratar a otros, no sé, gente de otras partes, etcétera. Claro, es un buen añadido en tu portafolio el que sepas de eso. Y habla de la versatilidad del animador, pues. Hay algunos, y me considero dinosaurios, que nos gusta el full animation y nos gusta quizás, sabemos un poquito del tema, pero no hay que ser testarudo, hay que mantenerse con los tiempos, hacia dónde van las cosas, porque sobre todo si quieres ser parte de la industria que requieren, que si bien el software no lo es todo, es absolutamente necesario para que te abre puertas, pues te abre puertas. Sí, es eso, o sea, simplemente no significa que uno no pueda hacer el trabajo si no sea el software, porque nuevamente no es necesario. Pero sí, tal vez te toman más en consideración que otra persona, pero nuevamente basándose primeramente en tu habilidad. Claro. Oye, y entonces me mencionas como que has estado feliz con tus trabajos, has estado feliz como animador en estos proyectos. Han habido veces donde me he sentido bastante frustrado, sobre todo por tal vez áreas que todavía no había descubierto, ¿no? Más bien en el sentido de que no había como explorado tanto tal vez este tipo de animación, no he explorado tanto como el estilo, etcétera. Y la verdad, o sea, sí han habido veces donde me imagino como todas las personas, ¿no? Que ya llega un punto donde lo quieres tirar toda la mierda. Pero siento que en cuestiones de aprendizaje sí me siento muy satisfecho con las decisiones que he tomado, por lo menos. Claro. O con los proyectos que se me han presentado. Por lo menos yo siento como que no sientes que te estás estancando, como que no. Eso creo que es muy importante, como sentir que estás avanzando, pues. Claro. Y te digo eso y te quiero hacer la pregunta,
como que hacia dónde te gustaría seguir avanzando. Si ves tu carrera de aquí como animadora a los años siguientes, ¿qué es lo que te gustaría a ti como... ¿O qué, como, con qué sueñas? Claro. ¿Qué es lo que sigue como que se llama aprendida en el aprendizaje, en la mejora? O... Pues igual creo que, bueno, cosas que me gustaría sería tal vez, no sé, como ir moviéndome por otros estudios, como viendo diferentes ambientes, haciendo diferentes contactos, sobre todo como aprender de diferentes otros tipos de shows, otros tipos de animadores, etcétera. Y tal vez eventualmente llegar a un punto donde, no sé, tal vez dirigir algo que es completamente mío. ¿Sí me entiendes? Así Sí, como, no sé, una historia que me gustaría contar y tal vez llegar a un punto donde tener como la experiencia suficiente y los contactos suficientes, etcétera, como para tal vez volverlo una realidad. claro. Y sí, yo creo que es eso, más que nada como crear mi propio show, como hacer mi propio legado, ¿no? Claro, Así de que, como no sé, tú ves Batman, la serie animada y, o sea, no sé, por ejemplo, yo la sigo viendo de vez en cuando, a pesar de que eso pues ya salió hace muchísimo tiempo. O sea, Bruce Timm podría morir en cualquier momento y yo seguiría viendo la serie. claro, exacto. Es como... Incluso ni siquiera tiene que por qué ser tu propiedad intelectual, pero hacer algo que perdure con los Exacto. años. Que no habla de que tú creaste Batman, pero hiciste un Batman tan bueno que la gente Claro. dice es el Batman de Bruce Es, Timm, pues. es la referencia. Sí, O sea, exacto. dicen tu nombre y está la referencia. Justamente, sí. Es un buen goal, así como un buen sueño, como para Sí, mantener esa llama prendida de que no se detiene simplemente con conseguir el trabajo, pues. Es como el claro. proyecto de la vida. Sí, igual muchas personas lo que más escucho es como que sus sueños de que llegar a Pixar, llegar a Disney. Hmm. Y, o sea, sí, es algo que es increíble, ¿no? Si llegas a estar en uno de esos lugares. Pero yo lo veo más así como, no sé, yo creo que nomás quiero como seguir subiendo de nivel, si me entiendes, Sí. independientemente de donde esté. Hmm. Y eso, como dejar una marca, un legado. Claro, eventualmente. Sí, bueno, todos estos sueños igual son difíciles de conseguir, pues. Pero no imposibles. Requieren práctica, requieren estudio, Claro. pasión por el tema. Como que eso es lo importante. Y bueno, con eso más o menos creo que cubrimos casi todo lo que ha sido tu carrera. Muy interesante así y creo que muy educativa para quienes estén escuchando esto y tengan como esa idea de quizás algún día conseguir lo mismo. Sobre todo el tema de quizás salir de Latinoamérica y buscar oportunidades afuera. Claro. Haciendo un resumen sobre todo este tema, ¿qué consejo no le darías a alguien, pero te darías a ti mismo cuando tenías, yo creo que una edad correcta son como los 15 años, entre 13 y 15 años, para dónde estás ahora, para llegar hacia a esto? Creo que el consejo sería más que nada dibujar. Y ¿Ya? no me refiero como nomás dibujar, sino fundamentos, figura humana, todo ese tipo de cosas, Perspectiva. porque igual, o sea, mientras más desarrolles eso, pues, no sé, más facilidad tienes, etcétera. Y yo lo tomé, siento que me empecé a tomar las cosas serias como los 19, 20 Hmm. y me hubiera gustado, pues, obviamente, tal vez, porque siempre he dibujado, pues, pero no es lo mismo como dibujar, Sí. en verdad, tomártelo en serio. Eso y simplemente como, ah, ¿qué podría ser? No sé, analizar es de animación, estudiar animación, no Hmm. tanto como, no sé, buscar la manera de entenderlo. Claro. O sea, leer, analizar, no sé. Comprender lo teórico. Exacto. O sea, es Hmm. lo que yo me daría a mí mismo. Lo que yo quisiera hacer es como haber empezado con todo esto desde una edad todavía más temprana. Sí. En eso del dibujo concuerdo demasiado. Siento que, siento que uno de los puntos en donde perdemos mucho el tiempo, creo que a veces como cuando somos jóvenes, aunque es el proceso natural de las cosas, igual, tampoco se puede Claro, decir como que te equivocaste, pero habría sido genial porque yo creo que como a esa edad ya te lo empiezas a tomar un poquito en serio, que no te das cuenta lo importante que es el dibujo en animación. Como que sí, dibujas de manera libre, como en tu estilo, entre claro. comillas. Aunque hasta eso que si lo pongo en retrospectiva, creo que mucho tiene que ver que no te lo estás tomando en serio y lo hace divertido. Sí. Y es el hecho de que lo hace divertido la razón por la que luego te lo tomas en serio. Por eso. Por eso es como el curso natural de las cosas, Sí, es sí, que el sí. caos exista ahí quizás y eventualmente
y ya como que conoces el engranaje y sabes cómo funciona la Matrix ahí para hacer las cosas. Claro. Disfruta la Matrix, disfruta lo falso durante el tiempo que puedas, porque eventualmente vas a ver el lugar lleno de robots, así, te va a llegar la realidad, vas a llegar a ver cómo son las cosas. De verdad. Pero y sí. esa es otra cosa también, o sea, siento que cuando teníamos como 15, 16, teníamos tanto tiempo libre que en realidad no estamos conscientes del tiempo libre que teníamos. Sí. Entonces, esa es otra razón, no sé, siento que me gustaría haber usado más ese tiempo para dibujar y no tanto como para, no sé, llegar a la casa, estar en Messenger en aquel entonces y ese tipo de cosas. Videojuegos, etcétera. Uno podría haber dedicado por lo menos un poquito de disciplina a algo más serio para tu carrera futura. Así que, sí, si están escuchando esto, sobre todo el tema del dibujo, yo siempre trato de presionarlo en el canal de que se enfoquen en el dibujo, por lo menos algo. Vean sobre todo el tema del dibujo para animación, porque hay ciertos tipos de dibujo para distintas carreras, ilustración, pintura, etcétera. Y la animación tiene un estilo de dibujo que casi siempre se exige, como que ha sido el instaurado por los clásicos, que es básicamente figura humana. No creo que figura humana al extremo así anatómico, pero sí de gesture, de hacer poses rápidas. Creo que es importante igual entender cómo se mueven los músculos. Saber qué jala qué mueve qué. Exacto, como la función de las cosas. Tienes toda tu vida igual como para volverte un extremadamente profesional en el dibujo. Así como a nivel de Internet Pro, con gente que dibuja la anatomía como súper realista. Sí. Pero en animación importa mucho el gesto, la actitud, la pose. Y en esos gestos igual vas aprendiendo cómo es que este músculo se está contrayendo para esa pose, dónde está la fuerza en la pose, dónde está el punto de gravedad. Claro. Todas esas cosas y son prácticas que uno puede estar haciendo ahora mismo. De hecho, así, haciéndome con el mismo consejo, yo me di cuenta igual casi pronto, como a los 19 años, de que tampoco era tan necesario irme a estudiar afuera, porque esas cosas las estaban enseñando como que aquí, pero no la estaban enseñando en una carrera de animación. Las enseñaban sueltas, como figura humana. Claro. Entonces fue a estudiar figura humana a un diploma también, solamente que era de dibujo de figura humana y podía dibujar con modelo en vivo, etc. Y no tenía nada de animación ni nada por el estilo. Entonces tomé ese curso y fue como, esto es lo que necesitaba, pues. Porque estaba estudiando animación, estudié animación durante un año y era eso, eran clases de... No sé. ¿De que de maya o algo así? No, y de portugués y de fotografía artística. Y ni siquiera era como historia del arte, pero ni siquiera era historia de la animación. Cosas completamente off topic del mundo de la animación, pues. Entonces, yo el otro consejo es como, si quieren ganar tiempo y todavía no se pueden ir, y sobre todo por eso, cuando llegas como a los 17 años, 18 años y tienes que tomar la decisión de que te vas a ir a estudiar a algún lugar. Puedes no perder un año, pero no ir durante un año a la universidad y quizás tomar un curso en otro lado. Un curso de dibujo. Claro, ¿no? Y sobre todo porque ahorita hay como muchos cursos en línea. O sea, que también. No sé, tal vez hace como 10 años era muy difícil de encontrar. Sí. Siento como ahorita... Bueno, igual Animation Mentor y ese tipo de cosas pues ya han estado bastante tiempo. Creo que desde el 2006 o ya años, 2005. Años. Pero esa también podría ser otra opción. Claro. Sobre todo si en cuestión de tiempo, no sé, tal vez en cuestión de qué tanto dinero tengas como para invertir en, no sé, una escuela, etc. En una escuela como esa, sí. Y bueno, lo otro es que y si tu nivel de inglés no está muy alto, en todas las ciudades vas a encontrar una clase de inglés para que potencies eso, porque es absolutamente necesario. Es algo que deberías tener en tu edad adulta dominado, porque si no... la cantidad de ofertas laborales que puedes perder solamente por el idioma, incluso en tu propia tierra. Incluso puede que estés en México, en algún país, y te toca un trabajo que está haciéndolo coproducido con, no sé, el otro día hablaba con Juan, que es un animador chileno que me hablaba de esto, que le tocaba que tenían una producción en España y el animador era francés y solamente se podía comunicar en inglés con el equipo. Y él perdió el trabajo porque el supervisor de animación hablaba inglés nomás. Y él no sabía hablar inglés. Y ahí perdió una oportunidad de trabajo porque él hablaba solamente español. Así que, no, en cualquier lado ese problema del idioma te puede tocar. Y es uno que uno no le toma importancia a veces. Así como, no, es dibujo, es animación.
Y te Claro, obliga. sobre todo en los contactos que puedes llegar a conocer, no sé, tal vez en línea, que También. eventualmente se te pueden presentar oportunidades. Y finalmente la información, porque está todo en inglés. El Survival Sí, Kit de Richard Williams estará en español por ahí, pero lo mejor es lo que te dice en inglés ese libro, tantas cosas. claro. No, incluso la versión traducida creo que tiene como hay cierta terminología que también está traducida, pero en Sí, eso, pero la traducción de la terminología no se usa en ninguna parte. claro. Sí, hay que aprenderse los términos, el glosario de lo que los animadores dicen. Oye, y para ir terminando, que te quería preguntar, Luis, que esto es más como un tema más abierto. ¿Cómo Ujú. ves tú actualmente la industria de la animación 2D? ¿Cómo es que tú ves hacia dónde van las cosas quizás en lo que has podido estar ahí experimentando? En este tema de que todo el mundo se pregunta sobre el fin de la animación 2D, por la animación 3D sobre todo. ¿Qué contemplas tú, por ejemplo, aprender animación 3D? ¿Lo has contemplado? He querido aprender 3D. De hecho, hubo un rato donde como que estoy más o menos aprendiendo por mi cuenta. La cosa es de que es muy técnico, entonces como, bueno, o sea, en ese momento como lo dejé a un lado por, no sé, como que quería ponerme a dibujar y ese tipo de cosas. Sí me gustaría aprender 3D, sobre todo como por proyectos tipo Spider-Man, Coco y ese Ah, tipo de proyectos que digo, wow, o sea, me gustaría como ser parte de ese tipo de cosas, pero pues para eso necesitas 3D. Pero aún así no creo que la animación 3D mate la 2D en absoluto. Porque todo el mundo dice así como, bueno, es que ya no se hacen películas en 2D. Y sí es cierto, no se hacen películas 2D en Norteamérica. sí, O pues. sea, todo eso de, no sé, Disney, Pixar, Blue Sky, DreamWorks, etcétera, que todos hacen 3D y que son como las grandes compañías. O sea, todo eso pues son producciones americanas, pero no estás tomando en cuenta producciones europeas, producciones japonesas, incluso en Latinoamérica, que siento que predomina más las cosas, la cuestión del 2D, sobre todo Hmm. en comparación al 3D, sobre todo en cuanto a producciones, me refiero. Y no sé, siento que ahorita igual con el internet y todo eso, como todo es más visual, siento como todo se presta más a como, eh, ¿cómo te digo? Como medios de expresión un poco más gráfica y ese tipo de Claro. cosas. Ya ves como ahorita que está este trend de hacerlo todo tipo Steven Universe y Claro. así, ya, ok, y no sé, como que hay, y aparte siento como que más personas están ahorita con, nuevamente, ¿no? Con todo lo del internet, etcétera, como que están agarrando más cultura por la animación. Siento que es un tema que se está hablando bastante a comparación a, no sé, unos cuantos años atrás, que nomás lo oías hablar de gente que sabía del tema. Sí. Ah, no Es- sé, yo es- creo que en cuanto a producciones de 2D está creciendo y sobre todo porque tal vez en otras partes del mundo lo están desarrollando muchísimo más, pero no creo que se vaya a extinguir para nada. hmm. De hecho, y con eso que mencionas, claro, pues hoy en día es como todo el mundo habla del tema, todo el mundo tiene algo que decir sobre, no sé, el trabajo visual de una animación 2D. Claro, Nadie se queja, por ejemplo, del estilo Pixar, del estilo DreamWorks. Nadie habla de eso, pero todos hablamos del estilo CalArts, del estilo claro. cartoon de hoy en día. Y no solamente animadores, pues como tú dices. Todo el mundo tiene como que una opinión sobre... Una opinión formada en cierta forma sobre eso. Por lo menos tratan de informarse. Claro, y si lo ves de cierta manera, o sea, gente que le gusta dibujar siempre va a haber. Hmm. Y gente que siempre quiere hacer dibujos, o sea, que quiera empezar ese tipo de proyectos 2D, siento que siempre va a haber. Sí. O sea, precisamente por lo mismo que por el gusto al dibujo. Sí, es muy difícil que muera, a no ser de que se prohíban los lápices en los jardines Claro, y los niños empiecen a los 3 años con un mouse nomás. Y esa sea su forma de expresión inicial. claro, es como si te hubieran dicho, no sé, en el 2006 por ahí, que toda la música era como punk y punk rock y todo eso, que les hubieran dicho, el piano va a morir. Claro, ¿Sí me justamente. entiendes? Sí, sí. Como, pues no, gente que tal vez le guste el piano siempre va a haber. Sí. Simplemente ahorita, pues, no sé, todo el trend está enfocado en no sé, en una sola dirección. Pero, por ejemplo, todo esto es muy diferente a lo que está pasando en otras partes del mundo. Exacto. Lo que sí sería difícil sería volver a ver estas grandes como corporaciones norteamericanas Ujú. que si bien tienen como que un prestigio muy ganado de las épocas doradas que tuvieron de haber hecho muy buena animación 2D, pues, que es
uno añora o la que uno extraña. Y que sería genial ver algún día algo nuevo, como que se... No sé, pero eso tiene más que ver con números y con negocio y de que sea factible hacerlo. Eso sí, sobre todo. Porque, pero eso, si quieren animación 2D tienen que tener un ojo afuera, un ojo en Europa, en Japón, o sea, en Oriente, en Asia y en Latinoamérica, que se están tratando de hacer cosas a veces en cuanto a animación 2D. Pues. Claro. Sí, bueno, porque en Latinoamérica definitivamente hay bastante talento, pues. De hecho, mucho talento. Bueno, y en cierta forma como que este podcast es como para tratar de explotar y conocer algunos de esos talentos que existen ahí, porque nosotros, yo creo que cuando nosotros comenzamos con la animación, no sabíamos de la existencia de talentos en nuestras propias tierras, ya sean en nuestros propios países o en nuestros propios, en Latinoamérica en general o en España, por así. En España sí, yo creo que tenían una buena reputación, pero en Latinoamérica, como latinos, teníamos la idea de lo que se veía en internet, quizás de lo feo, por así decirlo, que se hacía. Y no de que había gente habían pros, que hay gente con mucho talento aquí. Sí, de hecho creo que otro consejo podría ser igual, es como si te quieres dedicar a la animación, júntate con más gente que quiera hacer animación. O sea, ya sea si es de tu país, si es de tu ciudad o lo que tú quieras, no sé. No sé, igual nunca sabes cuándo puedes desarrollar algún proyecto juntos, puede ser un hit o... Sí. Incluso en la cuestión de retroalimentación, no sé, porque uno está como escarbando por conocimiento. Sí. Entonces como es muchísimo más fácil como crecer con alguien más que está como tratando de irse más o menos a la misma dirección. Exacto. De hecho he sentido que algunos animadores como que he conocido con los años, los que menos evolución han tenido quizás son los que como que siguen el camino más solista. Incluso me meto un poquito en ese saco, como que mi aprendizaje se ha limitado bastante por el hecho de irme muy solo por el camino, a diferencia de otros animadores que han tenido esta capacidad más colaborativa, de juntarse con más gente, de escuchar opiniones y trabajar en proyectos juntos que tienen esa como competitividad, pero sana, de cómo correr esa carrera juntos. Pues ahí uno aprende un montón. Claro. De hecho, no sé, para mí en este tema de conversar contigo cuando podemos, con otros artistas que he invitado aquí en el podcast, que considero amigos, es como lo mismo, pues es esa cosa de... Como que no estás haciendo no lo estás haciendo solo, pues tienes que impresionar quizás a tus pares y aprender de ellos. Claro. Y sobre todo porque cuando no sé, siento que cuando convives con gente que no está apasionada por este tipo de cosas como animación, el arte, siento que es muy fácil como perderte, ¿sí me entiendes? Como llegar a un punto donde tal vez no te termines dedicando a eso porque no hay nadie que te apoye, por ejemplo. No, y de hecho hay que tener cuidado con gente que quizás hasta puede estar metida en el medio y son animadores, pero que pueden que tengan actitudes derrotistas o como consejos nocivos, por así decirlo, gente que no... Porque existen, pues. El mundo de la animación no es un mundo así súper bonito. Hay gente que ha tenido malas experiencias, que vive malas experiencias, quizás no tienen los mejores ambientes de trabajo y que quizás escuchas un consejo de esa persona y te puede decir, como te puede ahuyentar de la animación. Claro. Igual hay que saber escucharlo, pues hay que saber filtrar de dónde viene el consejo, de dónde viene el aprendizaje, porque no te lo puedes tomar como todo literal. Pues la experiencia de un animador varía mucho entre cada uno, puede ser muy diferente a lo que tú vayas a vivir. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Luis, quería ir dejándolo hasta ahí. Te quería preguntar por último si te gustaría, no sé, promocionar algo tuyo que estés haciendo, algún enlace, alguna página donde la gente además pueda ver tu trabajo o seguirte. Por lo general tengo una página de Facebook, pero está muy muerta. Y a pesar de que igual no subo contenido como frecuente, creo que donde más subo contenido es en Instagram. Instagram, ya. Bueno, ahí voy a dejar en todo caso todos los enlaces, van a estar en la descripción para toda la gente que está escuchando el podcast. Este es un podcast de animadores para animadores, así que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Así que como mínimo, si que llegaron hasta esta parte del podcast, vayan a seguir en sus redes sociales acá al Luis. Y también a todos los animadores futuros que pasen por aquí, pues. Porque hay animadores que son muy conocidos y otros que quizás requieren de esa promoción y que ustedes lo apoyen. Sobre todo animadores, pues. Bueno, Luis, agradecerte sobre todo por tu tiempo, por haberte tomado estas casi 2 horas para conversar de animación. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Bueno,
Lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias a todos ustedes también por haber escuchado el podcast hasta ahora. Hasta ahora no tengo ninguna noticia, nada que promocionar, nada que decir. Así que lo dejamos hasta ahí en este podcast de Keyframers. Compártanlo, coméntenlo, dejen sus experiencias y sus preguntas si es que desean en los comentarios. Bueno, me despido de todos. Mi nombre es H. Bruna y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.